Se rieron cuando llegó a la hacienda cubierta de polvo, guiando al caballo cojo que nadie quiso salvar. Pero al ver lo que hizo por él, el silencio se apoderó de todo el lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Dios mío, ¿qué te han hecho? Marisol Vega se detuvo en seco al ver aquella figura blanca temblando bajo el sol abrasador de agua prieta. No era más que huesos y piel, con una pata delantera visiblemente hinchada y los ojos nublados por el dolor. El caballo blanco la miró fijamente. No huyó cuando ella se acercó despacio por el polvoriento camino de la esperanza. El animal simplemente permaneció allí, como si hubiera estado esperándola, como si supiera que ella era su última oportunidad. Marisol miró a su alrededor. No había nadie más en aquel viejo camino que había tomado como atajo después de visitar a su amiga Elena en el pueblo de Santa Rosa. El sol de abril caía implacable sobre ambos. «Tranquilo, tranquilo», susurró ella mientras se acercaba con la mano extendida. «No te voy a hacer daño». El caballo resopló débilmente, pero no retrocedió. Cuando Marisol finalmente lo tocó, sintió cada costilla bajo sus dedos. Su pelaje, que debía ser blanco brillante, estaba opaco y sucio. La pata hinchada tenía una herida infectada que supuraba. Sin pensarlo dos veces, Marisol se quitó su rebozo azul bordado, regalo de su madre fallecida, y lo usó para cubrir al caballo del sol intenso. «Te voy a ayudar», le dijo con firmeza mientras sacaba su teléfono celular. Marcó rápidamente un número que conocía bien. «Carmen, soy Marisol Vega. Necesito tu ayuda urgente. Encontré un caballo abandonado en el camino de la esperanza. Está muy mal, tiene una pata infectada y apenas puede mantenerse en pie. ¿Puedes traerlo a la clínica?», preguntó la doctora Carmen Ortiz desde el otro lado de la línea. «Voy a intentarlo. Estamos a unos 3 kilómetros de Hermosillo. Iremos despacio». «Te esperaré», respondió Carmen. «Ten cuidado, Marisol». Guardar el teléfono y mirar al caballo fueron una misma acción. Marisol respiró hondo y le habló como si pudiera entenderla perfectamente. «Vamos a caminar juntos hasta Hermosillo. Hay una doctora muy buena que te va a ayudar. Es un camino largo y hará calor, pero te prometo que valdrá la pena». Con delicadeza, Marisol tomó el extremo de su rebozo como si fuera una rienda improvisada. El caballo dio un paso doloroso, luego otro. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo enorme. «Eso es, muy bien», lo animó ella. Paso a paso. El sol quemaba sus hombros ahora descubiertos mientras avanzaban lentamente por el camino polvoriento. 1 hora pasó, luego 2. Marisol sentía la boca seca y el sudor corría por su espalda, pero no se detuvo. El caballo la seguía con pasos vacilantes, deteniéndose ocasionalmente para recuperar fuerzas. Un camión pasó levantando nubes de polvo. El conductor frenó y bajó la ventanilla. «¿Necesita ayuda, señorita Vega?», preguntó el hombre, reconociéndola como la hija del hacendado más rico de la región. «Estoy llevando este caballo a la clínica veterinaria de la doctora Ortiz», respondió ella, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Quiere que los lleve? Puedo hacer espacio en la parte de atrás». Marisol miró al caballo, que temblaba de miedo ante el ruido del motor. «Gracias, pero creo que está demasiado asustado para subir a un camión. Seguiremos caminando». El hombre asintió respetando su decisión. «Su padre estaría buscándola, señorita. ¿Quiere que le avise que va en camino a Hermosillo?» «No, por favor. Yo le explicaré más tarde», respondió Marisol, sabiendo que don Francisco Vega no aprobaría lo que estaba haciendo. 3 horas después, cuando el sol comenzaba a bajar en el horizonte, Marisol y el caballo blanco llegaron finalmente a las afueras de Hermosillo. La clínica veterinaria de Carmen Ortiz era un edificio modesto pintado de blanco con un letrero simple que decía «Clínica Veterinaria Sonora». Carmen salió inmediatamente al verlos llegar. Era una mujer de 50 años, robusta, con anteojos gruesos y cabello gris recogido en un moño apretado. «Marisol, Dios mío, estás completamente quemada por el sol», exclamó la veterinaria.
pero sus ojos profesionales ya estaban evaluando al caballo. «Tráelo adentro, rápido». Entre las dos guiaron al animal hasta un área techada dentro de la clínica. Carmen trabajaba con movimientos precisos mientras examinaba al caballo, que ahora temblaba visiblemente. «Está deshidratado», murmuró Carmen mientras le ponía un gotero intravenoso. «Y tiene fiebre por la infección. Esta herida en la pata lleva semanas sin tratamiento». Marisol observaba en silencio, pasándole a Carmen los instrumentos que pedía. Había crecido rodeada de caballos en la hacienda El Dorado de su padre, pero nunca había visto uno en condiciones tan deplorables. Después de una hora de trabajo intenso, Carmen finalmente se quitó los guantes y miró a Marisol directamente a los ojos. «Tenemos un problema serio, Marisol», dijo con voz grave. «Este caballo tiene una infección muy avanzada en la pata. Además, detecté un soplo cardíaco preocupante. Necesitará antibióticos especiales, posiblemente cirugía para limpiar la herida a fondo, y un tratamiento prolongado para el corazón». «¿Pero se puede salvar?», preguntó Marisol, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Carmen suspiró profundamente antes de responder. «Honestamente, sería más fácil y menos costoso dormirlo para que no sufra más. Su recuperación, si es que sobrevive, tomaría meses de cuidados intensivos». Marisol se acercó al caballo y acarició suavemente su cuello. El animal la miró con unos ojos tan llenos de dolor y al mismo tiempo de esperanza que sintió algo romperse dentro de ella. «¿Cuánto costaría intentar salvarlo?», preguntó sin apartar la mirada del caballo. «Marisol», Carmen dudó. «Estamos hablando de una cantidad muy elevada. Los medicamentos, la cirugía, los cuidados posteriores, serían al menos 150,000 pesos, quizás más». Marisol sintió que se le cortaba la respiración. Era más dinero del que tenía en sus ahorros personales. Su padre nunca aprobaría gastar esa cantidad en un caballo moribundo que ni siquiera les pertenecía. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «¿Puede quedarse aquí esta noche?». «Por supuesto», respondió Carmen. «Le daré algo para el dolor y empezaremos con antibióticos básicos. Pero, Marisol, tenemos que tomar una decisión pronto. No es justo hacerlo sufrir si no vamos a poder tratarlo adecuadamente». Marisol asintió, sin poder apartar los ojos del caballo blanco. «Volveré mañana temprano con una respuesta». «Tu padre va a estar preocupado», advirtió Carmen. «Ya es casi de noche». «Lo sé», respondió Marisol mientras recogía su rebozo, ahora sucio y rasgado. «Pero tengo que hacer lo correcto». Cuando salió de la clínica, el cielo estaba teñido de naranja y rojo. Marisol detuvo un taxi para regresar a Santa Rosa, a la imponente hacienda El Dorado, donde su padre seguramente la esperaba furioso por su ausencia sin explicación. Durante todo el trayecto, su mente trabajaba frenéticamente. 150,000 pesos. Era una fortuna para la mayoría de las personas, pero para los Vega, dueños de la hacienda más próspera de la región, era una cantidad manejable. El problema era convencer a su padre. Mientras veía pasar los campos secos por la ventanilla del taxi, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea tan atrevida, tan impensable, que casi la asustó. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de aquel caballo blanco, como si le suplicara una oportunidad de vivir. El taxi se detuvo frente a los enormes portones de hierro forjado de El Dorado. Marisol pagó y caminó lentamente hacia la casa principal, una construcción colonial imponente rodeada de jardines perfectamente cuidados. Las luces estaban encendidas y pudo ver la silueta de su padre en la ventana del estudio. Tomó aire profundamente. La decisión ya estaba tomada en su corazón. Mañana iría al banco y luego a ver a los Mendoza, la familia rival de los Vega, quienes llevaban años intentando comprar parte de las tierras de El Dorado. «Venderé mi parte de la hacienda», susurró para sí misma mientras abría la puerta principal. No era solo un caballo lo que estaba en juego. Era algo más profundo, una oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo con su vida. Don Francisco apareció en el pasillo, con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho.
¿Dónde has estado todo el día, Marisol? Son casi las 9 de la noche. Marisol miró a su padre directamente a los ojos, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de ella. Tenemos que hablar, papá. He tomado una decisión importante. La expresión de don Francisco cambió al notar algo diferente en los ojos de su hija. No sabía que en esa noche cálida de abril, el destino de los Vega, de un caballo moribundo y de muchas vidas más, estaba a punto de cambiar para siempre. Marisol entró al gran estudio de su padre en la hacienda El Dorado. Don Francisco Vega estaba sentado detrás de su escritorio de madera oscura, con papeles esparcidos frente a él. La habitación olía a cuero y tabaco. «¿Qué pasó, Marisol? Nunca llegas tan tarde sin avisar», dijo don Francisco quitándose sus lentes de lectura. Marisol respiró profundo y se sentó frente a su padre. Su piel todavía ardía por el sol del camino. «Encontré un caballo herido en el camino de la esperanza, papá. Estaba muy mal, casi muriéndose. Lo llevé a la clínica de la doctora Carmen en Hermosillo». Don Francisco frunció el ceño. «¿Caminaste hasta Hermosillo con un caballo? ¿Por qué no llamaste a Pedro para que fuera con la camioneta?» «No había tiempo», respondió Marisol. «El caballo necesitaba ayuda urgente». «Bueno, ya le avisaste a Ramírez, ¿no? Él se encarga de los animales perdidos en esta zona». Marisol negó con la cabeza. «No es un caballo perdido, papá. Alguien lo abandonó a propósito. Está muy enfermo, con una infección grave y problemas del corazón». Don Francisco se recostó en su silla y miró fijamente a su hija. «¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? La policía municipal puede hacerse cargo. O si quieres, mañana le diré a Joaquín que vaya a ver al animal». «No, papá, no lo entiendes». Marisol se inclinó hacia adelante. «Yo quiero hacerme cargo de ese caballo. Voy a pagar su tratamiento». «¿Con tu dinero? Bueno, es tu decisión. Aunque me parece un desperdicio gastar en un animal que probablemente no sobreviva». Marisol tomó aire antes de soltar la noticia que cambiaría todo. «El tratamiento cuesta 150,000 pesos, papá. No tengo tanto dinero en mis ahorros. Por eso, he decidido vender mi parte de la hacienda». El silencio que siguió fue tan pesado como una lápida. Don Francisco se quedó quieto, como si no hubiera entendido bien. «¿Qué dijiste?», preguntó con una voz extrañamente calmada. «Voy a vender mi parte de El Dorado, la parte que heredé de mamá». Don Francisco se levantó de golpe, tirando accidentalmente un portaplumas que se estrelló contra el piso. «Es una locura. No puedes vender tus tierras por un caballo enfermo, un animal que ni siquiera conoces». «Ya tomé mi decisión, papá. No permitiré que tires tu herencia por un capricho. Esas tierras han pertenecido a los Vega por 3 generaciones». Marisol también se puso de pie, con una firmeza que nunca antes había mostrado frente a su padre. «No te estoy pidiendo permiso. Las tierras que me dejó mamá son legalmente mías desde que cumplí 21 años. Solo te estoy informando de mi decisión». Don Francisco golpeó el escritorio con el puño cerrado. «Es solo un caballo viejo y enfermo. No vale ni siquiera 1,000 pesos. No puedes tirar el futuro de nuestra familia por un animal». «No estoy tirando nada», respondió Marisol con calma. «Estoy eligiendo usar lo que es mío para salvar una vida». «¿Y ya encontraste algún tonto que quiera comprar?», preguntó don Francisco con tono burlón, seguro de que nadie se atrevería a meterse en asuntos de los Vega. «Sí», dijo Marisol, sosteniendo la mirada de su padre. «Los Mendoza están interesados. Hablé por teléfono con Javier Mendoza esta tarde, mientras regresaba a Santa Rosa». El rostro de don Francisco se puso rojo de ira. Los Mendoza eran sus rivales más grandes en la región. Habían intentado comprar tierras de El Dorado durante años. «Los Mendoza, estás loca, son nuestros enemigos. Javier Mendoza ha intentado arruinarme durante 20 años. Ellos ofrecen un buen precio, papá, suficiente para salvar al caballo y comprar un pequeño terreno donde pueda cuidarlo». Don Francisco caminó hasta la ventana y miró hacia los campos de El Dorado, iluminados por la luna. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, casi triste. «Tu madre estaría muy decepcionada, Marisol. Ella quería que estas tierras quedaran en la familia para siempre». Marisol sintió una punzada de dolor. Su madre, Dolores,
Había muerto cuando ella tenía 9 años. Mamá me enseñó a cuidar de los más débiles, papá. Ella habría entendido. Don Francisco se giró para mirarla, con los ojos brillantes de enojo. Tienes hasta mañana para reconsiderar esta locura. Si sigues adelante con esto, ya no serás mi hija. Sin esperar respuesta, don Francisco salió del estudio dando un portazo que resonó por toda la casa. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Sentada en el borde de su cama, miró las fotos en su mesita de noche. Ella con sus padres cuando era niña. Ella montando su primer caballo, su madre sonriendo en el jardín de rosas que tanto amaba. «Estoy haciendo lo correcto, mamá», susurró Marisol a la fotografía. «Sé que tú entenderías». Al amanecer, Marisol ya estaba vestida y lista. Condujo su propio auto hasta Hermosillo, directamente a la clínica de Carmen. El caballo blanco estaba mejor que el día anterior. Había comido un poco y bebido agua. Sus ojos parecían más vivos cuando Marisol entró al establo improvisado dentro de la clínica. Carmen estaba cambiando el vendaje de la pata infectada. «Buenos días, Marisol. Llegaste temprano». «He tomado una decisión, Carmen. Vamos a salvar a este caballo». Carmen la miró por encima de sus anteojos. «¿Estás segura?» «El tratamiento es muy costoso y no puedo garantizar que sobreviva». «Estoy segura», respondió Marisol, acercándose al caballo y acariciando suavemente su cuello. «Ya le puse nombre. Se llamará Esperanza». «Es un buen nombre», dijo Carmen con una pequeña sonrisa. «Pero, ¿de dónde sacarás tanto dinero?» «Voy a vender mi parte de El Dorado». Carmen dejó caer la venda que tenía en la mano. «¿Qué? ¿Tu parte de la hacienda? ¿Tu padre está de acuerdo?» «No», respondió Marisol simplemente. «Pero es mi decisión». «Marisol, piénsalo bien. Es una cantidad enorme de dinero para un caballo que tal vez no sobreviva». «Ya lo pensé bien. Voy ahora mismo al banco y luego a ver a los Mendoza. Ellos han querido esas tierras por años». Carmen se quitó los guantes y puso sus manos en los hombros de Marisol. «Tu padre se pondrá furioso si vendes a los Mendoza. Todo Santa Rosa sabe que son enemigos desde hace años. Es la única forma, Carmen. Ellos pagarán más que cualquier otro comprador». 3 días después, la noticia se había esparcido por todo Santa Rosa como fuego. Marisol Vega, la única hija de don Francisco, había vendido su herencia a los Mendoza por un caballo moribundo. La gente no hablaba de otra cosa en el mercado, en la iglesia, en la plaza. Marisol lo sentía cada vez que iba al pueblo. Las miradas, los susurros, las conversaciones que se detenían cuando ella pasaba. Su amiga Elena fue la única que la apoyó. Estaban sentadas en la pequeña cafetería de la plaza cuando un grupo de mujeres entró. Eran las mismas que antes invitaban a Marisol a todas sus fiestas y eventos. «Mira quién está ahí», susurró una de ellas, lo suficientemente alto para que Marisol escuchara. La hija de don Francisco que cambió su fortuna por un caballo viejo. Las mujeres rieron disimuladamente mientras tomaban una mesa en el otro extremo del local. «No les hagas caso», dijo Elena, apretando la mano de Marisol. «No entienden lo que haces». «No me importa lo que digan, Elena. Lo que me duele es que mi padre no me habla desde hace 3 días. Ni siquiera contesta mis llamadas. Dale tiempo. Don Francisco es un hombre orgulloso, pero te quiere». «No estoy tan segura», respondió Marisol con tristeza. «Cuando firmé los papeles con Javier Mendoza, papá mandó a recoger todas mis cosas de El Dorado y las dejaron en la puerta de la clínica de Carmen. Ni siquiera pudo hacerlo él mismo». «¿Dónde estás viviendo ahora?» «Carmen me dejó quedarme en el cuarto de atrás de la clínica, pero ya compré un terreno pequeño a las afueras del pueblo. Voy a construir una casa sencilla y un establo para Esperanza». «¿Esperanza?» «Así le puse al caballo», sonrió Marisol por primera vez en días. «Carmen dice que está respondiendo bien al tratamiento. La operación será la próxima semana». Mientras tanto, en El Dorado, don Francisco estaba en su estudio con su amigo de toda la vida, Ernesto Díaz. «No puedo creer que haya vendido a los Mendoza», dijo don Francisco, sirviéndose un vaso de tequila. «A los Mendoza, Ernesto.
nuestros peores enemigos. Tal vez debiste escucharla, Francisco, respondió Ernesto. Marisol nunca ha sido caprichosa. Si hizo esto, debe ser importante para ella. Es solo un caballo, un animal cualquiera que encontró en el camino. Para ti es solo un caballo, para ella parece ser algo más. Don Francisco bebió su tequila de un trago. La desconozco, Ernesto. Esta no es la hija que yo crié. Al contrario, amigo. Esta es exactamente la hija que tú y Dolores criaron. Tiene la misma bondad que su madre y la misma terquedad que tú. Una semana después, la doctora Carmen realizó la operación en la pata de Esperanza. Marisol estuvo presente todo el tiempo, ayudando y observando con el corazón en la garganta. Salió bien, dijo Carmen finalmente, quitándose la mascarilla quirúrgica. Pero todavía falta lo más difícil. La recuperación será larga. Estaremos juntos en esto, respondió Marisol, mirando al caballo blanco que ahora dormía bajo los efectos de la anestesia. Esperanza y yo. Esa noche, mientras velaba el sueño del caballo en la clínica, Marisol recibió una llamada inesperada de Javier Mendoza. Señorita Vega, quería informarle personalmente que hemos comenzado a explorar las tierras que nos vendió. Espero que les sean útiles, señor Mendoza, respondió Marisol con educación. Oh, lo serán, dijo Javier con una extraña emoción en la voz. Mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Marisol colgó el teléfono lentamente después de hablar con Javier Mendoza. Había algo extraño en su voz, como si estuviera conteniendo una gran emoción. Por un momento, se preguntó qué habrían encontrado en las tierras, pero sus pensamientos volvieron rápidamente a Esperanza, que empezaba a despertar de la anestesia. Ya pasó lo peor, murmuró Marisol, acariciando suavemente el cuello del caballo. Ahora toca recuperarse. 3 meses después, el sol de julio calentaba intensamente el techo de la pequeña casa de adobe que Marisol había construido en el terreno a las afueras de Santa Rosa. Era una estructura simple, 2 habitaciones, una cocina pequeña y un baño. Junto a la casa, un establo modesto pero limpio albergaba a Esperanza. Marisol se despertó con los primeros rayos del sol. Sus manos, antes suaves, ahora tenían callos duros por el trabajo diario. Se vistió con unos jeans gastados y una camisa de algodón, y salió directamente al establo. «Buenos días, Esperanza», saludó al caballo blanco que ahora lucía mucho mejor que aquel día en el Camino de la Esperanza. Había ganado peso y su pelaje comenzaba a tener brillo, aunque todavía cojeaba ligeramente de la pata delantera. Marisol le puso comida fresca y limpió el establo mientras Esperanza comía. Era su rutina diaria: despertar, cuidar de Esperanza, trabajar en las mejoras de la casa y el terreno, y luego, si quedaba tiempo, ir al pueblo por provisiones. «Hoy viene Carmen a revisarte», le dijo al caballo mientras le cambiaba el vendaje de la pata, tal como la doctora le había enseñado. «Estás mucho mejor, ¿verdad?». El caballo resopló suavemente, como si respondiera. Marisol sonrió. Hablar con Esperanza se había convertido en su consuelo en esos meses de soledad. Ni su padre ni sus antiguas amigas la habían visitado ni una sola vez. Solo Elena y Carmen formaban ahora su pequeño círculo. A mediodía, el viejo carro de Carmen se detuvo frente a la casa. La veterinaria bajó cargando su maletín médico y una bolsa de papel. «Te traje pan dulce de la panadería García», dijo Carmen a modo de saludo. «Y los medicamentos nuevos para Esperanza». Entraron juntas al establo. Carmen examinó al caballo meticulosamente, como hacía 2 veces por semana desde la operación. «La infección ha desaparecido por completo», anunció con satisfacción, «y la herida está cicatrizando muy bien. Pronto podremos quitarle el vendaje definitivamente». «¿Y su corazón?», preguntó Marisol, siempre preocupada por el problema cardíaco que habían detectado. Carmen sacó su estetoscopio y escuchó el pecho de Esperanza. «El soplo sigue ahí, pero es menos intenso. Los medicamentos están funcionando. Con tiempo y buenos cuidados, creo que tendrá una vida normal». Marisol abrazó a Carmen impulsivamente. «Gracias. Sin ti, Esperanza no estaría vivo». Carmen se ajustó los anteojos.
algo incómoda con la muestra de afecto. Tú hiciste lo más difícil, Marisol. No cualquiera habría sacrificado tanto por un animal desconocido. Después de revisar a Esperanza, las dos mujeres se sentaron en el pequeño porche de la casa. Marisol sirvió café en 2 tazas desiguales, las únicas que tenía. ¿Has sabido algo de tu padre?, preguntó Carmen con cautela. Marisol negó con la cabeza. Nada. Es como si hubiera dejado de existir para él. Dale tiempo. Los hombres como don Francisco tienen demasiado orgullo. En ese momento el cartero pasó por el camino de tierra y se detuvo frente a la casa. «Señorita Vega, tiene correspondencia», gritó el hombre agitando un sobre en el aire. Marisol se levantó para recibir la carta. No reconoció el remitente oficial. «Gracias, Tomás», dijo al cartero. «¿Cómo está su esposa?» «Mejor, gracias por preguntar. Las hierbas que me recomendó la doctora Carmen le han quitado los dolores». Cuando el cartero se marchó, Marisol abrió el sobre y leyó en silencio. Su rostro fue cambiando. Primero confusión, luego sorpresa, finalmente una palidez absoluta. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen preocupada. «¿Malas noticias?». Marisol le pasó la carta con manos temblorosas. «Es del Departamento de Minería del Estado. Los Mendoza encontraron oro en las tierras que les vendí. La carta es una notificación oficial porque aparentemente hay un conflicto sobre los derechos mineros». Carmen leyó rápidamente y luego miró a Marisol con asombro. «Oro, en tus tierras. Las tierras que vendiste por una fracción de lo que valen ahora». «Por Esperanza», corrigió Marisol en voz baja. «¿Estás bien?». Marisol intentó sonreír, pero no pudo. «Claro. Lo importante es que Esperanza está vivo. El dinero es solo dinero». Esa tarde Marisol fue al pueblo a comprar comida. En cuanto entró a la tienda de abarrotes de don Julio, notó que todas las conversaciones se detenían. Sintió las miradas clavadas en su espalda mientras recogía lo poco que podía permitirse con el dinero que le quedaba. En la caja, doña Rosita, la esposa de don Julio, no pudo contener su curiosidad. «Marisol, hija, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que los Mendoza encontraron oro en las tierras que les vendiste?». «Parece que sí, doña Rosita», respondió Marisol con toda la dignidad que pudo reunir. «¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala suerte!», exclamó la mujer. «Dicen que el oro vale millones. Millones que podrían haber sido tuyos». De la trastienda salió don Julio, quien había escuchado la conversación. «Marisol, mi esposa no quiere ser entrometida, pero todo el pueblo está comentando. Los Mendoza no paran de presumir su buena fortuna. Me alegro por ellos», dijo Marisol pagando sus compras. «Si me disculpan, tengo que regresar a casa». Salió de la tienda con la cabeza alta, pero sentía un nudo en la garganta. En la plaza, se cruzó con un grupo de sus antiguas amigas. Cuando la vieron, comenzaron a hablar más alto. «Imagínate vender tierras con oro por un caballo viejo», dijo una. «Mi papá dice que esas tierras ahora valen 10 veces más», comentó otra. «Qué tonta. La heredera más rica de Sonora y ahora vive en una choza». Marisol aceleró el paso, fingiendo no escuchar, pero cada palabra era como una pequeña herida. Esa noche, sentada en los escalones de su porche bajo el cielo estrellado, Marisol finalmente dejó caer las lágrimas que había contenido todo el día. ¿Había cometido un error? ¿Había tirado su futuro por un impulso? Un suave relincho la sacó de sus pensamientos. Esperanza había salido del establo y se acercaba cojeando ligeramente. El caballo se detuvo junto a ella y bajó su cabeza, tocando suavemente el hombro de Marisol. «Hola, amigo», susurró ella, secándose las lágrimas. «¿Tú también estás despierto?». Esperanza resopló y empujó cariñosamente el brazo de Marisol con su hocico. «¿Sabes qué encontraron en las tierras que vendí? Oro. Todos en el pueblo piensan que soy una tonta. Tal vez lo soy». El caballo la miró con sus ojos grandes y expresivos, como si entendiera cada palabra. «Pero cuando te veo así, vivo y mejor cada día, sé que valió la pena». Marisol acarició su cuello. «El dinero va y viene,
pero una vida es irreemplazable. Esperanza respondió dando unos pasos alrededor de Marisol. Había algo diferente en su movimiento esta noche. A pesar de la ligera cojera, había una gracia natural, una elegancia que Marisol no había notado antes. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mejor?, preguntó Marisol, observando con atención cómo el caballo se movía en la luz de la luna. Esperanza dio unos pasos más, levantando las patas delanteras con un estilo casi aristocrático. No era el movimiento de un caballo común. A la mañana siguiente, mientras daba de comer a Esperanza, Marisol seguía pensando en lo que había visto. Cuando Carmen llegó para su visita semanal, Marisol la recibió con entusiasmo inusual. «Necesito que veas algo», dijo, llevando a la veterinaria directamente al pequeño corral junto al establo. «Observa cómo se mueve Esperanza». Dejaron al caballo libre en el corral. Al principio, Esperanza solo caminó lentamente alrededor del perímetro, pero luego, como si quisiera demostrar algo, comenzó a trotar con un ritmo perfecto, elevando sus patas con un estilo que parecía de exhibición. Carmen observó con la boca abierta. «Dios mío», murmuró finalmente. «Esto es extraordinario». «¿Qué pasa? ¿Es malo para su pata?» «No, no es eso». Carmen se acercó a la cerca. «Marisol, he trabajado con caballos toda mi vida. Este movimiento, esta forma de trotar, es característico de caballos andaluces de pura raza, de los mejores caballos de exhibición y competencia». «¿Andaluces?», repitió Marisol confundida. «¿Como de España?». Carmen asintió sin apartar la mirada de Esperanza. «Son caballos extremadamente valiosos y casi extintos en México. Se usaban principalmente para alta escuela de equitación y competencias internacionales». Carmen se giró hacia Marisol con expresión seria. «Marisol, creo que Esperanza no es un caballo común abandonado. Es un pura sangre español. Alguien que no conocía su valor lo abandonó cuando enfermó». Marisol miró a Esperanza con nuevos ojos. El caballo, como si supiera que hablaban de él, levantó la cabeza con orgullo. «¿Eso significa?» «Significa que tienes un caballo extraordinario», respondió Carmen. «Con el entrenamiento adecuado, cuando esté completamente recuperado, podría ser un caballo de competencia». Esa tarde, después de que Carmen se marchara, Marisol construyó un pequeño obstáculo con balas de heno y palos. No era mucho, apenas 30 centímetros de altura. «Vamos a probar algo, Esperanza», dijo, guiando al caballo hacia el obstáculo. «Muy despacio, no te esfuerces demasiado». Para su sorpresa, Esperanza ni siquiera dudó. Saltó el pequeño obstáculo con una elegancia natural que dejó a Marisol sin palabras. No era el salto torpe de un caballo inexperto. Era el salto preciso de un animal entrenado. «Lo sabía», exclamó Marisol, abrazando el cuello de Esperanza. «Eres especial, muy especial». Mientras el sol se ponía sobre el pequeño terreno de Marisol, ella comenzó a planear un área de entrenamiento más adecuada. Quizás había perdido una fortuna en oro, pero había ganado algo igualmente valioso. Un propósito, una nueva dirección para su vida. «Vamos a entrenar juntos, Esperanza», susurró al caballo mientras lo llevaba de regreso al establo. «Y vamos a demostrarle a todos que algunas decisiones no se pueden medir en dinero». Lo que Marisol no sabía era que pronto, su vida daría otro giro inesperado, uno que conectaría su destino con el de muchos otros caballos necesitados de una segunda oportunidad. Durante las semanas siguientes, Marisol dedicó cada momento libre a construir un área de entrenamiento mejor para Esperanza. Con la ayuda de Miguel, el esposo de Elena, colocó postes de madera y cuerdas para formar obstáculos simples. Aunque el espacio era pequeño y los materiales humildes, era suficiente para empezar. 6 meses habían pasado desde el día que encontró a Esperanza moribundo en el camino. La transformación era asombrosa. Ya no quedaba nada del animal esquelético y enfermo. Ahora, Esperanza tenía un pelaje blanco brillante que resplandecía bajo el sol de octubre. Sus músculos se habían desarrollado, y aunque todavía tenía una ligera cojera, cada día saltaba con más confianza.
Una tarde, mientras Marisol guiaba a Esperanza sobre un pequeño circuito de saltos, notó un auto desconocido estacionado junto a la cerca de su propiedad. Un hombre de unos 40 años, con piel bronceada y cabello negro con algunas canas, observaba atentamente cada movimiento del caballo. Vestía una camisa vaquera bien planchada y botas de montar costosas. Marisol condujo a Esperanza hacia la cerca. «Buenas tardes», saludó con cierta cautela. «¿Puedo ayudarlo en algo?». El hombre sonrió y se quitó el sombrero en señal de respeto. «Disculpe la intromisión, señorita. Me llamo Eduardo López. Soy entrenador de caballos de salto en la Ciudad de México. Estoy visitando a unos amigos en Santa Rosa y me dijeron que aquí había una mujer con un caballo blanco interesante». «Soy Marisol Vega», respondió ella, extendiendo su mano. «Y este es Esperanza». Eduardo miró al caballo con ojos expertos. «¿Puedo?», preguntó, señalando a Esperanza. Marisol asintió y Eduardo se acercó despacio. Con movimientos suaves pero seguros, examinó las patas del caballo, su estructura, la forma de su cabeza. «Es un andaluz, sin duda», murmuró más para sí mismo que para Marisol. «Y de muy buena línea. ¿Puedo verlo saltar de nuevo?». «Claro», dijo Marisol, intrigada por el interés del hombre. Durante los siguientes 20 minutos, Marisol guió a Esperanza por el circuito de saltos, mientras Eduardo observaba cada movimiento con atención profesional. «Impresionante», dijo finalmente Eduardo cuando Marisol se detuvo. «Este caballo tiene algo especial, un talento natural que no se ve todos los días». «¿De verdad lo cree?», preguntó Marisol, acariciando el cuello de Esperanza. «Sin duda, tiene el mejor salto que he visto en años. Limpio, preciso, elegante. Y lo más sorprendente es que parece que nunca ha tenido un entrenamiento formal». «¿Dónde lo conseguiste?». Marisol dudó un momento, pero luego decidió contar la verdad. «Lo encontré abandonado en el Camino de la Esperanza hace 6 meses. Estaba prácticamente muriendo, con una infección grave en la pata y problemas del corazón». Eduardo la miró con asombro. «¿Y lo salvaste?». «Debió costar una fortuna en tratamientos». «Vendí mis tierras para pagar su recuperación», respondió Marisol simplemente. Eduardo permaneció en silencio unos segundos, como procesando lo que acababa de escuchar. «Entonces los rumores son ciertos», dijo finalmente. «Eres la hija de don Francisco Vega que vendió parte de El Dorado por un caballo». Marisol asintió, preparándose para otra mirada de lástima o burla. Pero en lugar de eso, Eduardo sonrió con genuina admiración. «Ese caballo tuvo mucha suerte de encontrarte, Marisol Vega, y tú tuviste suerte de encontrarlo a él. Este no es un caballo cualquiera. Con el entrenamiento adecuado, podría competir a nivel nacional». «¿Competir?». «Pero su corazón, por cómo salta, su corazón parece estar respondiendo bien. Un veterinario especializado en caballos deportivos debería revisarlo, por supuesto, pero tiene potencial, mucho potencial». Marisol invitó a Eduardo a tomar un café en el porche de su casa. Mientras ella servía el café en sus tazas desiguales, Eduardo le habló sobre el mundo de las competencias ecuestres. «Hay torneos en todo México. Comenzarías en los regionales, luego nacionales. Si Esperanza es tan bueno como creo, incluso podrían llegar a competencias internacionales». Los ojos de Marisol brillaron por un momento, pero luego la realidad la golpeó. «Suena maravilloso, pero ¿cuánto costaría todo eso?». Eduardo tomó un sorbo de café antes de responder. «No voy a mentirte. Las competencias requieren inversión. Necesitarías equipo profesional, transporte para los viajes, inscripciones, hospedaje, sin mencionar el entrenamiento especializado. Estamos hablando de decenas de miles de pesos para empezar, más si avanzas a niveles superiores». Marisol bajó la mirada hacia su taza de café. El poco dinero que le había quedado después de comprar el terreno y construir la casa estaba casi agotado. Apenas tenía suficiente para mantenerse a sí misma y a Esperanza durante unos meses más. «Entiendo», dijo finalmente. «Agradezco su interés, señor López, pero no puedo permitirme nada de eso». Eduardo observó la pequeña casa de adobe, el establo modesto, los obstáculos hechos con materiales encontrados.
Es una pena, dijo con sinceridad. Esperanza tiene el potencial para ser un campeón, y tú tienes instinto natural con él. Cuando Eduardo se despidió, dejó su tarjeta con Marisol. Si algo cambia o necesitas asesoría, llámame. Estaré en Santa Rosa hasta el domingo. Esa noche, Marisol no podía dormir. Sentada en su cama, miraba la tarjeta de Eduardo a la luz de la lámpara. Competencias nacionales, Esperanza, el caballo abandonado que todos consideraban una pérdida de dinero, podría ser un campeón. El sonido de un auto acercándose la sacó de sus pensamientos. Eran casi las 10 de la noche. Nadie la visitaba tan tarde. Tomó una linterna y salió cautelosamente. Reconoció el viejo auto de Carmen estacionándose frente a su casa. La veterinaria bajó apresuradamente y abrió la puerta trasera del vehículo. «Marisol, necesito tu ayuda», gritó Carmen. Marisol corrió hacia el auto. En el asiento trasero había un caballo pequeño, un potro de no más de 1 año, acostado y temblando. «¿Qué pasó?», preguntó Marisol, ayudando a Carmen. «Lo encontraron abandonado en la carretera a Nogales. Unos camioneros lo vieron y me llamaron. Está deshidratado y tiene golpes por todo el cuerpo. Necesito un lugar para atenderlo». Sin dudarlo, Marisol ayudó a Carmen a bajar al pequeño caballo y llevarlo al establo. «Puede quedarse aquí», dijo. «Hay espacio suficiente junto a Esperanza». Durante las siguientes 2 horas, Marisol y Carmen trabajaron juntas para estabilizar al potro. Le dieron suero, limpiaron sus heridas y lo cubrieron con mantas para mantenerlo caliente. «Creo que sobrevivirá», dijo Carmen finalmente quitándose los guantes. «Pero necesitará cuidados durante semanas. ¿Estás segura de que puedes tenerlo aquí?» «Por supuesto», respondió Marisol sin dudar. «No podemos dejarlo solo». Carmen sonrió, observando cómo Marisol acomodaba la manta sobre el potro. «¿Sabes? No es la primera vez que encuentran caballos abandonados en las carreteras de Sonora. Cada mes recibo al menos 1 o 2 casos. La mayoría muere porque no tengo dónde mantenerlos durante su recuperación». Marisol levantó la mirada. ¿Tantos? Carmen asintió tristemente. Caballos viejos, enfermos, potros que no crecieron como esperaban sus dueños. Simplemente los abandonan cuando ya no les sirven o cuando no quieren pagar por sus tratamientos. Marisol miró al potro herido y luego a Esperanza, quien observaba con curiosidad desde el otro lado del establo. «Es horrible», murmuró. Carmen se sentó en un fardo de heno, visiblemente cansada. «Hoy conocí a un hombre interesante», dijo Marisol después de un momento. «Un entrenador de caballos de la Ciudad de México. Dice que Esperanza podría competir a nivel nacional». «¿En serio? Eso es maravilloso. Pero necesitaríamos dinero para el entrenamiento, el equipo, los viajes. Dinero que no tengo». Carmen observó a Marisol en silencio por un momento. Luego, como si una idea repentina la iluminara, se enderezó. «¿Y si creamos un lugar para rehabilitar caballos abandonados?», dijo con entusiasmo. «Un refugio donde puedan recuperarse y tal vez entrenar a los que tengan potencial. Las competencias podrían traer atención a la causa y quizás patrocinadores». Marisol miró a Carmen, sorprendida por la propuesta. «¿Un refugio? ¿Aquí? ¿Por qué no? Tienes terreno suficiente para empezar algo pequeño. Ya tienes experiencia cuidando a Esperanza. Yo puedo aportar mis conocimientos veterinarios. Si Esperanza comienza a competir y gana, podríamos usar eso para dar visibilidad al problema de los caballos abandonados». Marisol miró alrededor del pequeño establo, imaginando más caballos, más vidas que salvar. «Pero, ¿cómo lo financiaríamos?» «Podemos comenzar muy pequeño», respondió Carmen, «con lo que tenemos. Quizás podríamos conseguir donaciones de medicinas o materiales para construir más establos». Por primera vez en semanas, Marisol sintió una emoción genuina creciendo dentro de ella. No era solo por Esperanza ahora, era algo más grande. «Podríamos llamarlo Nueva Vida», dijo en voz baja, «porque eso es lo que les daríamos, una nueva oportunidad». Carmen asintió sonriendo. «Me gusta ese nombre». A la mañana siguiente, Marisol llamó a Eduardo López. Cuando el entrenador llegó,
Ella ya tenía preparado café y un plan para presentarle. «Quiero que Esperanza compita», dijo directamente. «Pero no solo por ganar trofeos. Queremos usar las competencias para llamar la atención sobre los caballos abandonados y maltratados». Eduardo escuchó atentamente mientras Marisol y Carmen le explicaban su idea. Crear un pequeño refugio para caballos que nadie quería, rehabilitarlos y usar a Esperanza como embajador de la causa. «Es un proyecto noble», dijo Eduardo cuando terminaron. «Pero sigue existiendo el problema del financiamiento». «Empezaremos con lo que tenemos», respondió Marisol con determinación. «Y si Esperanza gana, tal vez otros se interesen en ayudarnos». Eduardo miró a las dos mujeres y luego al caballo blanco que pastaba tranquilamente junto al potro rescatado. «Estoy impresionado con tu visión, Marisol, y con tu corazón». Eduardo hizo una pausa. «Te propongo algo. Vendré una vez al mes desde la Ciudad de México para entrenarlos a ti y a Esperanza. Sin costo. Mi contribución a tu proyecto». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. «¿Haría eso por nosotros?» «Lo haré porque creo en lo que estás haciendo y porque creo en el potencial de ese caballo». Eduardo extendió su mano. «¿Tenemos un trato?» Marisol estrechó su mano firmemente. «Tenemos un trato». Así nació oficialmente el proyecto Nueva Vida, un pequeño refugio que pronto comenzaría a cambiar el destino de muchos caballos abandonados en Sonora. Lo que Marisol no sabía era que también cambiaría para siempre el destino de las personas que se cruzaran en su camino. La mañana después de la visita de Eduardo, Marisol despertó con una energía renovada. El proyecto Nueva Vida ya no era solo una idea, era un compromiso real. Mientras preparaba café en su pequeña cocina, escuchó el sonido de un motor acercándose. A través de la ventana, vio la camioneta de Miguel, el esposo de Elena, estacionándose frente a su casa. Miguel y Elena bajaron del vehículo. Elena llevaba una cesta cubierta con un paño, mientras Miguel cargaba una caja de herramientas. «Buenos días», saludó Elena con entusiasmo. «Trajimos desayuno y ayuda». Marisol los recibió con una sonrisa de sorpresa. «¿Qué hacen aquí tan temprano?» Miguel, un hombre robusto y de pocas palabras, levantó su caja de herramientas. «Elena me contó sobre tu plan para el refugio. Pensé que podrías necesitar manos extra para construir más establos». Con los ojos llenos de gratitud, Marisol abrazó a su amiga. «No sé qué decir». «No digas nada», respondió Elena. «Los amigos se apoyan, y traemos más que solo herramientas». Miguel habló con los muchachos de su taller mecánico. Vendrán después del mediodía para ayudar. Durante el desayuno, sentados alrededor de la pequeña mesa de Marisol, planearon cómo transformar el terreno. Miguel dibujó un esquema simple en un papel. «Si usamos estos postes viejos y láminas de metal que tengo en el taller, podríamos construir al menos 3 establos más», explicó. «No serán bonitos, pero mantendrán a los caballos secos y protegidos». «No necesitamos lujos», dijo Marisol, «solo espacios seguros para los animales». A mediodía, tal como prometió Miguel, llegaron 4 jóvenes en una camioneta cargada de materiales. Eran muchachos entre 18 y 22 años, aprendices del taller mecánico de Miguel. «Les pagaré por su trabajo», dijo Marisol a Miguel en voz baja, preocupada. Miguel negó con la cabeza. «Ya está arreglado. Trabajarán aquí 3 tardes por semana a cambio de que les enseñes sobre caballos». Todos crecieron en ranchos, pero nunca pudieron tener caballos propios. Es un intercambio justo. Durante las siguientes semanas, el pequeño terreno de Marisol se transformó. Bajo la dirección de Miguel, los jóvenes construyeron 3 establos nuevos, un pequeño almacén para alimento y medicinas, y ampliaron el área de entrenamiento. Trabajaban después de sus jornadas en el taller, a veces hasta que la luz del sol desaparecía. Uno de estos jóvenes, Pablo, de 19 años, mostraba un interés especial por Esperanza. «¿Puedo cepillarlo?», preguntó tímidamente un día, mientras terminaban de instalar la puerta del último establo. «Claro», respondió Marisol, entregándole el cepillo. «Esperanza es especial. Va a competir pronto». «Lo he visto saltar», dijo Pablo con admiración.
Nunca había visto un caballo moverse así. Eduardo López, un entrenador profesional, dice que tiene talento natural. Pablo cepilló a Esperanza con cuidado, como si estuviera tocando algo precioso. Mi abuelo tenía caballos en su rancho, comentó. Me enseñó que un caballo puede sentir tus emociones. Si estás nervioso, él estará nervioso. Marisol observó al joven con interés. Tu abuelo tenía razón. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrenamiento básico? Los ojos de Pablo se iluminaron. ¿De verdad me enseñarías? Por supuesto. Necesitaré ayuda cuando lleguen más caballos. Y llegaron más caballos. El primero fue el potro que Carmen había traído aquella noche, ahora recuperado y lleno de energía. Luego una yegua mayor con problemas en las patas, rescatada de un circo ambulante que la había abandonado. Después, 2 caballos de trabajo exhaustos que un granjero iba a sacrificar porque ya no podían arar. Cada animal llegaba con su historia de abuso o abandono. Cada uno recibía un nombre nuevo y una oportunidad de recuperarse en nueva vida. Carmen venía 3 veces por semana, trayendo medicinas donadas por proveedores veterinarios y su experiencia invaluable. Una tarde, mientras revisaba a la yegua del circo, le dio noticias emocionantes a Marisol. Hablé con 2 veterinarios más en Hermosillo. Están dispuestos a venir una vez al mes para ayudar con los casos más difíciles. Sin costo. ¿Por qué harían eso?, preguntó Marisol sorprendida. Carmen sonrió. Porque les hablé de ti. De cómo vendiste todo por salvar a Esperanza. Esa historia toca corazones. Marisol. La fama del refugio comenzó a extenderse más allá de Santa Rosa. Personas de pueblos cercanos llegaban con caballos necesitados o con donaciones de alimento. Una señora de Nogales trajo mantas viejas para los establos. Un ferretero de Hermosillo donó materiales para reparaciones. Eduardo cumplió su promesa. Cada mes viajaba desde la Ciudad de México para entrenar a Marisol y Esperanza durante un fin de semana intensivo. Bajo su dirección, Esperanza progresaba rápidamente y Marisol aprendía técnicas profesionales de equitación. Durante su tercera visita, Eduardo llegó con un paquete grande. Un regalo para ti y Esperanza, dijo, entregándoselo a Marisol. Dentro había un equipo de salto completo, una silla de montar profesional, riendas de cuero fino y protectores para las patas de Esperanza. No puedo aceptarlo, dijo Marisol, abrumada por el costo evidente del equipo. Es demasiado. No es de mí, aclaró Eduardo. Algunos de mis alumnos en la Ciudad de México escucharon sobre tu refugio. Querían contribuir. Acéptalo, por favor. Con el nuevo equipo, los entrenamientos alcanzaron otro nivel. Esperanza saltaba obstáculos cada vez más altos con una elegancia natural que impresionaba a todos los que lo veían. Una mañana de primavera, mientras Marisol y Pablo alimentaban a los caballos, Carmen llegó con un sobre en la mano y una sonrisa emocionada. «¡Lo logramos!», exclamó, agitando el sobre. La Asociación Ecuestre de México aceptó nuestra solicitud. Esperanza está invitado a participar en el torneo regional de Hermosillo el próximo mes. Marisol tomó el sobre con manos temblorosas. Era oficial. Esperanza, propiedad de Marisol Vega, Refugio Nueva Vida, Santa Rosa, Sonora. Es tu oportunidad de mostrar lo que puede hacer un caballo rescatado, dijo Carmen. La alegría inicial pronto dio paso a un problema práctico. ¿Cómo llevarían a Esperanza hasta Hermosillo para la competencia? Necesitamos un remolque para caballos, dijo Eduardo durante su siguiente visita. Y un vehículo lo suficientemente potente para jalarlo. Marisol, Carmen y los jóvenes que ayudaban en el refugio se reunieron para buscar soluciones. Pablo sugirió pedir prestado un remolque a un rancho cercano, pero nadie quería prestar equipo para un caballo de competencia. La gente teme que algo salga mal y los hagan responsables, explicó Miguel cuando le contaron el problema. La competencia estaba a solo 2 semanas de distancia y aún no tenían cómo transportar a Esperanza. Marisol comenzaba a perder las esperanzas cuando Elena apareció una tarde con una sonrisa triunfante. «Lo conseguí», anunció. «Miguel usará su camioneta para llevar a Esperanza, y su primo Javier nos prestará su remolque para caballos». «¿De verdad?»,
Marisol no podía creerlo. Pero Miguel siempre dice que su camioneta es como su hijo. No deja que nadie la use. Elena guiñó un ojo. Digamos que mi esposo tiene un lado suave que no muestra a menudo, especialmente cuando le recuerdo todas las veces que su camioneta se descompuso y yo pagué las reparaciones. Todos rieron, sintiendo que finalmente las piezas encajaban. Los días previos a la competencia fueron intensos. Eduardo vino una semana completa para preparar a Marisol y Esperanza. Practicaron cada salto, cada giro, cada entrada y salida de la pista. El entrenador era exigente pero justo. Recuerda, decía a Marisol, no compites contra los otros jinetes, compites contra ti misma. Muestra lo mejor de Esperanza, muestra lo que un caballo rescatado puede lograr. La noche antes de la competencia, mientras Marisol cepillaba a Esperanza una última vez, notó que sus manos temblaban ligeramente. No era solo por los nervios de la competencia, era por lo que representaba este momento. Mañana será un día importante para nosotros, murmuró al caballo, que la escuchaba atentamente. Pase lo que pase, ya ganamos. Estás vivo, estás fuerte, y estás ayudando a otros caballos a tener una segunda oportunidad. A las 5 de la mañana del día siguiente, el refugio Nueva Vida era un hervidero de actividad. Miguel llegó con su camioneta reluciente y el remolque para caballos. Pablo y los otros jóvenes ayudaban a cargar el equipo. Carmen revisaba a Esperanza una última vez. Todo está perfecto, declaró la veterinaria. Su corazón está estable, la pata completamente curada, está listo. Cuando finalmente subieron a Esperanza al remolque, Marisol notó un auto desconocido estacionado a cierta distancia en el camino. Por un momento, le pareció ver una figura familiar dentro, pero el auto arrancó y se alejó antes de que pudiera estar segura. ¿Viste eso?, preguntó a Carmen. ¿Qué cosa? Nada. Deben ser los nervios. El viaje a Hermosillo fue lento pero sin contratiempos. Miguel conducía con extremo cuidado, consciente de su preciada carga. Elena iba en el asiento del copiloto, mientras Marisol y Carmen seguían en el auto de la veterinaria, cargado con el resto del equipo. ¿Nerviosa?, preguntó Carmen mirando de reojo a Marisol. Mucho, admitió ella. No por la competencia en sí, sino por lo que significa. Si ganamos, o incluso si solo hacemos una buena presentación, podría atraer atención a Nueva Vida. Lo harás bien, aseguró Carmen. Tú y Esperanza están listos. Lo que Marisol no sabía era que esta competencia cambiaría no solo el futuro del refugio, sino también su relación con su pasado. Porque aquel auto que había visto alejarse pertenecía a alguien que había seguido su historia desde las sombras, alguien que finalmente se atrevería a dar un paso hacia la reconciliación. El recinto ecuestre de Hermosillo brillaba bajo el sol de la mañana. Banderas de colores ondeaban con la brisa suave, mientras decenas de remolques para caballos llenaban el estacionamiento. Marisol nunca había estado en un lugar así, y la actividad a su alrededor la abrumaba. Jinetes con uniformes impecables, caballos lustrosos, entrenadores gritando instrucciones. «¡Mira cuánta gente!», exclamó Elena, ayudando a bajar el equipo de la camioneta. Miguel y Pablo ya estaban preparando a Esperanza para bajarlo del remolque. El caballo blanco parecía inquieto, moviendo la cabeza y resoplando ante los ruidos desconocidos. Eduardo se acercó a ellos, vestido con ropa formal de entrenador. Llevaba una carpeta con documentos. «Buenos días a todos. Ya registré a Esperanza», dijo, entregando a Marisol un número para prender en su uniforme. «Competirán en la categoría intermedia, a las 11 de la mañana. Tienen 2 horas para prepararse». Marisol tomó el número con manos temblorosas. «¿Intermedia? Pensé que empezaríamos en principiantes. Después de verte entrenar, decidí que el nivel principiante sería demasiado fácil», respondió Eduardo. «Confía en mí. Están listos». Mientras el grupo se dirigía hacia los establos temporales, Marisol notó las miradas curiosas y algunos gestos burlones de otros competidores. Su uniforme no era el más elegante y su equipo, aunque bueno, no era de las marcas más caras.
Una mujer joven con un elegante traje de equitación negro se acercó a ellos. Montaba un caballo bayo que parecía valer una fortuna. «Disculpen, creo que están en la zona equivocada», dijo con tono altanero. «Esta área es para competidores registrados». Eduardo dio un paso adelante con una sonrisa profesional pero firme. «Buenos días, señorita Gutiérrez. Me alegra verla de nuevo. Le presento a Marisol Vega y su caballo Esperanza. Estarán en su categoría hoy». La joven miró a Esperanza de arriba a abajo y luego a Marisol. «¿Vega? ¿De los Vega de Santa Rosa?». Entrecerró los ojos. «Ah, eres esa Vega, la hija de don Francisco que cambió su fortuna por un caballo. Todos hablan de eso». Marisol levantó la barbilla, decidida a no mostrar su incomodidad. «Así es, y este es Esperanza, el caballo por el que lo cambié todo». La joven Gutiérrez miró a Esperanza con más atención, notando su porte y estructura. «Buena suerte», dijo finalmente, aunque su tono sugería lo contrario. «La vas a necesitar». Mientras se alejaba en su caballo, Eduardo puso una mano en el hombro de Marisol. «No te dejes intimidar. Sofía Gutiérrez es la campeona actual, hija de un empresario de Monterrey. Tiene el mejor entrenamiento que el dinero puede comprar. Pero tú y Esperanza tienen algo que ella no». «¿Qué cosa?», preguntó Marisol. «Corazón», respondió simplemente Eduardo. En el establo temporal, Carmen revisó una última vez a Esperanza. «Su frecuencia cardíaca está perfecta», dijo con satisfacción. «El tratamiento funcionó mejor de lo que esperábamos». Mientras Marisol cepillaba a Esperanza, notó un hombre mayor con sombrero y gafas oscuras parado a cierta distancia, observándolos. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre se dio la vuelta rápidamente y desapareció entre la multitud. «Qué extraño», murmuró Marisol. «Me pareció ver». «¿A quién?», preguntó Elena, que ajustaba la montura. «A nadie. Deben ser los nervios». A medida que se acercaba la hora de la competencia, el estómago de Marisol se apretaba cada vez más. En el área de calentamiento, Eduardo le dio las últimas instrucciones. «Recuerda lo que practicamos. Confianza, postura firme, comunicación suave con Esperanza. No te preocupes por los otros competidores. Concéntrate en tu recorrido». Marisol asintió, intentando calmar su respiración. Montó a Esperanza y juntos caminaron hacia la zona de espera. Allí estaban los otros 15 participantes de su categoría, todos con caballos espléndidos y uniformes impecables. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desdén. «¿Es cierto que ese caballo estaba moribundo hace 6 meses?», preguntó en voz alta a un jinete, provocando risas entre sus compañeros. «Dicen que vendió tierras con oro por ese caballo», comentó otro. «El peor negocio de la historia». Marisol fingió no escucharlos, concentrándose en acariciar el cuello de Esperanza y susurrarle palabras tranquilizadoras. Cuando anunciaron su turno, Marisol respiró profundo. La voz del altavoz sonó clara en el recinto. «Siguiente participante, Marisol Vega con Esperanza, del Refugio Nueva Vida, Santa Rosa, Sonora». Hubo un murmullo entre los espectadores. Algunos reconocían el apellido Vega. Al entrar a la pista, Marisol sintió que todo desaparecía. Los murmullos, los nervios, las dudas. Solo existían ella y Esperanza, como aquel día en el camino polvoriento cuando se encontraron por primera vez. «Solo somos tú y yo, amigo», susurró. «Hagamos lo mejor que podamos». El recorrido constaba de 12 obstáculos. Esperanza los enfrentó con una precisión sorprendente, saltando con elegancia y potencia. Cada vez que superaban un obstáculo, la confianza de Marisol crecía. El público, inicialmente indiferente, comenzó a aplaudir cada salto perfecto. Cuando cruzaron la línea de meta, el cronómetro marcaba un tiempo excelente. El público estalló en aplausos. «Impresionante recorrido sin faltas para Marisol Vega y Esperanza», anunció la voz del altavoz. Un tiempo de 1 minuto y 32 segundos que los coloca en primer lugar provisional. Eduardo esperaba a Marisol en la salida de la pista, con una sonrisa de oreja a oreja. «Perfecto, absolutamente perfecto», exclamó ayudándola a desmontar. «Te dije que estaban listos». Marisol abrazó el cuello de Esperanza,
abrumada por la emoción. Carmen, Elena, Miguel y Pablo corrieron a su encuentro, celebrando como si ya hubieran ganado. «Todavía faltan 8 competidores», les recordó Eduardo. «No celebremos antes de tiempo». Los siguientes competidores eran experimentados y tenían caballos excepcionales. 3 de ellos completaron el recorrido sin faltas, pero ninguno superó el tiempo de Esperanza. Cuando llegó el turno de Sofía Gutiérrez, la tensión era palpable. Su caballo era poderoso y su técnica, impecable. «Va a ser difícil superarla», murmuró Eduardo mientras observaban. Sofía completó un recorrido perfecto, pero al cruzar la meta, el marcador mostró un tiempo de 1 minuto y 34 segundos. 2 segundos más lenta que Marisol y Esperanza. El anuncio fue inmediato. Marisol Vega y Esperanza, del Refugio Nueva Vida, campeones de la categoría intermedia. La ceremonia de premiación fue un momento surrealista para Marisol. De pie en el podio, con una medalla de oro colgando de su cuello y Esperanza a su lado recibiendo una banda azul, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Los flashes de las cámaras la deslumbraban. Entre la multitud que aplaudía, Marisol creyó ver nuevamente al hombre del sombrero, ahora sin gafas. Esta vez estaba segura. Era su padre, don Francisco. Pero antes de que pudiera confirmarlo, volvió a desaparecer entre la gente. Después de la ceremonia, un periodista del Heraldo de Sonora se acercó a Marisol. «Señorita Vega, ¿podríamos hacerle unas preguntas? Su historia y la de este caballo son extraordinarias». Marisol miró a Eduardo, quien asintió alentándola. «Es tu oportunidad de hablar sobre Nueva Vida», le dijo en voz baja. La entrevista duró 20 minutos. Marisol contó cómo encontró a Esperanza moribundo, cómo vendió su herencia para salvarlo, y cómo ahora trabajaban juntos para ayudar a otros caballos abandonados. «¿Es cierto que las tierras que vendió a los Mendoza tienen oro?», preguntó el periodista. «Es cierto», respondió Marisol con calma. «Pero no me arrepiento, mire lo que hemos logrado juntos». Cuando regresaban a los establos, un hombre con traje se les acercó. Se presentó como Alejandro Ramírez, dueño de la tienda de forrajes El Granero en Hermosillo. «Señorita Vega, su historia me conmovió», dijo, extendiendo una tarjeta. «Me gustaría ofrecer alimento gratuito para los caballos de su refugio durante 1 año, a cambio de que lleven nuestro logo en su equipo de competencia». Marisol miró la tarjeta con asombro. «¿Habla en serio? ¿1 año completo?» «Totalmente en serio. El valor de un caballo no se mide en pesos, sino en lo que está dispuesto a dar. Su Esperanza ha demostrado hoy que vale cada centavo que usted sacrificó». Mientras Alejandro explicaba los detalles del patrocinio a Eduardo, Marisol notó un sobre blanco pegado en la puerta del establo temporal. Su nombre estaba escrito a mano en la parte frontal. Abrió el sobre con curiosidad. Dentro había una nota breve con una caligrafía que reconoció de inmediato. «Lo vi todo. Tu madre estaría orgullosa. Yo también lo estoy. F». Marisol miró alrededor, buscando a su padre, pero había desaparecido. Guardó la nota en su bolsillo, con el corazón latiendo rápidamente. Era el primer contacto de don Francisco en casi 8 meses. Esa noche, cuando regresaron a Santa Rosa, el pequeño refugio Nueva Vida parecía diferente, lleno de posibilidades. Elena había comprado el periódico vespertino, que ya llevaba la historia en primera plana. La heredera que lo abandonó todo por un caballo gana importante competencia. «Mañana todo Santa Rosa estará hablando de esto», dijo Elena con entusiasmo. Mientras los demás celebraban en la pequeña casa, Marisol salió al establo para estar a solas con Esperanza. Le quitó la banda azul de campeón y la guardó cuidadosamente. «Lo logramos», susurró al caballo, acariciando su frente. «Demostramos que valía la pena, y esto es solo el comienzo». Lo que Marisol no sabía era que su victoria había removido sentimientos profundos, no solo en su padre, sino en toda la comunidad de Santa Rosa. Y que pronto, el pequeño refugio Nueva Vida recibiría visitas inesperadas que cambiarían su futuro para siempre. La victoria de Marisol y Esperanza en Hermosillo cambió todo en Santa Rosa. Durante la semana siguiente,
Muchas personas que antes la evitaban ahora la saludaban en el pueblo. La historia en primera plana del periódico había dado la vuelta por toda la región. Una mañana, mientras Marisol y Pablo alimentaban a los caballos, un auto elegante con el logo de Historias del Corazón, un conocido programa de televisión nacional, se detuvo frente al refugio. Una mujer de unos 30 años, vestida con ropa de ciudad y zapatos poco prácticos para el campo, bajó del auto con una carpeta en la mano. «Buenos días», saludó con voz enérgica. «Busco a Marisol Vega». «¿Soy yo?», respondió Marisol, limpiándose las manos en los jeans. «Encantada de conocerte. Soy Lucía Ramírez, productora de Historias del Corazón. Leí sobre ti y Esperanza en el periódico. Tu historia es exactamente lo que buscamos para nuestro programa». Marisol miró a la mujer con sorpresa. «¿Un programa de televisión nacional? No creo que sea tan importante». «Al contrario», exclamó Lucía. «Una heredera rica que lo sacrifica todo por salvar a un caballo moribundo, y luego ese mismo caballo gana competencias importantes. Es perfecto. Además, este refugio que has creado». Lucía miró alrededor con genuino interés. «La gente necesita conocer historias como la tuya, Marisol». Pablo observaba la escena con ojos abiertos. «Saldrás en televisión, Marisol. Todo México te verá». «No lo sé», dudó Marisol. «No busco fama personal. Piensa en los caballos», dijo Lucía. «Un reportaje nacional podría atraer donaciones, patrocinadores, voluntarios. Podría ayudar a muchos más animales». Esas palabras tocaron el corazón de Marisol. Después de consultarlo con Carmen, quien llegó poco después, accedió a la entrevista. «Perfecto», sonrió Lucía. «Vendré con mi equipo en 2 días. Filmaremos durante 3 días completos para capturar la esencia de tu trabajo aquí». Cuando la productora se marchó, Carmen miró a Marisol con una mezcla de emoción y preocupación. «Esto podría cambiar muchas cosas, Marisol. ¿Estás preparada?» «No lo sé», respondió honestamente. «Solo sé que si puede ayudar a más caballos, vale la pena intentarlo». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Marisol y el pequeño equipo de Nueva Vida limpiaron los establos, arreglaron los corrales y prepararon todo para las cámaras. Pablo incluso pintó un letrero nuevo para la entrada. El día acordado, Lucía llegó con un equipo de 5 personas, 2 camarógrafos, un técnico de sonido, un asistente y un periodista llamado Daniel Torres, conocido por sus reportajes emotivos. «Este lugar es mejor de lo que imaginaba», exclamó Daniel al ver el refugio. «Se siente auténtico, nada preparado para impresionar». Durante 3 días, las cámaras siguieron cada aspecto del trabajo en Nueva Vida. Filmaron a Marisol cuidando a los caballos, a Carmen realizando revisiones veterinarias, a Pablo y los otros jóvenes construyendo un nuevo establo. Grabaron a Esperanza saltando obstáculos y mostrando su impresionante recuperación. Daniel entrevistó a cada persona involucrada en el refugio. La más emocionante fue la entrevista a Elena, quien lloró al recordar cómo su amiga había sido rechazada por todos. «La llamaban loca», dijo Elena frente a la cámara. «Decían que había tirado su vida por un caballo». Pero Marisol nunca dudó. Ella veía algo que los demás no podíamos ver. La entrevista final fue con Marisol, sentada junto a Esperanza en el pequeño corral de entrenamiento. Daniel le hizo preguntas sobre su decisión, sobre su relación con su padre, sobre el descubrimiento del oro en las tierras vendidas. «¿Te arrepientes?», preguntó finalmente Daniel, sabiendo que esas tierras ahora valen una fortuna por el oro. Marisol acarició el cuello de Esperanza antes de responder. «Nunca. El dinero se gasta. Las propiedades se venden. Pero dar una segunda oportunidad, ver a un ser vivo recuperarse y florecer, eso no tiene precio». Cuando el equipo de televisión se marchó, prometiendo que el reportaje se emitiría en 3 semanas, la vida en Nueva Vida volvió a su ritmo normal. Marisol casi había olvidado la entrevista cuando Carmen la llamó una tarde. «Enciende la televisión, Canal 8, van a transmitir tu historia ahora». Marisol, Pablo y los otros trabajadores se reunieron frente al pequeño televisor en la casa. El programa Historias del Corazón
Comenzó con música emotiva y la imagen de Esperanza galopando libremente. La voz de Daniel narró: en las tierras áridas de Sonora, una mujer lo abandonó todo por salvar a un solo caballo. Esta es la historia de Marisol Vega y Esperanza, un relato de sacrificio, redención y segundas oportunidades. Durante los siguientes 50 minutos, Marisol vio su vida desplegada ante millones de mexicanos. La historia estaba bellamente contada, mostrando no solo su sacrificio personal, sino también el trabajo diario en el refugio y la transformación de cada caballo rescatado. El teléfono comenzó a sonar antes incluso de que terminara el programa. Era Elena, llorando de emoción. Todo Santa Rosa está viendo esto, Marisol. La tienda de abarrotes de Don Julio puso el programa en su televisor grande y hay tanta gente que están bloqueando la calle. Al día siguiente, el refugio Nueva Vida experimentó algo nunca antes visto. Visitantes. Familias enteras llegaban en coches, queriendo conocer a Esperanza y a los otros caballos. Todos traían algo: sacos de alimento, mantas viejas, medicinas, herramientas. Una semana después del programa, el cartero llegaba diariamente con bolsas llenas de cartas. Muchas contenían pequeñas donaciones, desde 20 pesos enviados por niños hasta cheques más sustanciales de empresarios conmovidos. «Necesitamos abrir una cuenta bancaria oficial para el refugio», dijo Carmen revisando los cheques, «y contratar a alguien para que administre todo esto». Una mañana, Marisol se sorprendió al ver una fila de personas en la entrada del refugio. No eran visitantes comunes, eran hombres con herramientas de trabajo. «Buenos días, señorita Vega», saludó un hombre mayor que Marisol reconoció como Tomás, quien había trabajado como capataz en El Dorado durante años. «Venimos a ofrecer nuestros servicios». «No entiendo, Tomás. Muchos de nosotros dejamos de trabajar en El Dorado después que usted se fue. Las cosas cambiaron allí. Vimos el programa en la televisión y pensamos que tal vez necesita manos experimentadas aquí». Entre los hombres, Marisol reconoció a varios antiguos trabajadores de la hacienda de su padre. Hombres que antes apenas la saludaban, ahora estaban allí, queriendo ser parte de su proyecto. «No puedo pagarles lo que ganaban en El Dorado», advirtió Marisol. «No venimos por el dinero, señorita», respondió Tomás. «Venimos porque creemos en lo que hace aquí». Esa misma semana, una empresa de construcción de Hermosillo se ofreció a donar materiales para expandir los establos. Un fabricante de alimentos para animales envió un camión lleno de producto. 3 veterinarios más se unieron a Carmen para ofrecer servicios gratuitos. El pequeño refugio se transformaba rápidamente. Con los nuevos trabajadores, construyeron 10 establos adicionales, un área de cuarentena para los caballos recién llegados, una pequeña clínica veterinaria y mejoraron el campo de entrenamiento. Y llegaron más caballos, muchos más. Después del programa, personas de todo el estado de Sonora e incluso de estados vecinos traían caballos abandonados, maltratados o simplemente viejos que ya no podían mantener. «No podemos rechazar a ninguno», decía Marisol, aunque Carmen le advertía sobre los límites de su capacidad. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de los nuevos establos, Marisol recibió una llamada inesperada. Era Lucía Ramírez. «Marisol, tu historia ha sido la más vista en la historia del programa. Estamos recibiendo llamadas de todo el país. Incluso cadenas de televisión internacionales quieren los derechos para transmitirla». «¿En serio?» Absolutamente. Pero llamo por otro motivo. Un empresario de Guadalajara vio el programa y quiere donar una cantidad importante para tu refugio. ¿Puedo darle tu contacto?» La donación resultó ser de 500,000 pesos, suficiente para comprar terreno adicional y expandir significativamente el refugio. Con el crecimiento, Marisol tuvo que aprender rápidamente sobre administración, permisos legales y gestión de personal. Carmen le sugirió establecer una fundación oficial. «Necesitamos estructura legal para recibir donaciones grandes y aplicar a subvenciones gubernamentales», explicó la veterinaria. Una noche, después de un día especialmente ocupado en el que habían recibido 6 caballos nuevos, Marisol estaba sentada en el porche de su casa, agotada pero feliz.
Pablo se acercó con un sobre en la mano. Esto llegó para ti, Marisol. Es de una revista ecuestre nacional. Dentro había una carta invitando a Marisol y Esperanza a participar en el Campeonato Nacional en la Ciudad de México, el evento ecuestre más importante del país. «Es increíble», exclamó Pablo, «de las competencias regionales directamente al nacional». «No sé si estamos listos para algo tan grande», dudó Marisol. «Eduardo dice que sí lo están», respondió Pablo. «Lo llamé en cuanto vi el sobre. Dice que vendrá mañana para intensificar el entrenamiento». Esa noche, Marisol no podía dormir. Salió a caminar bajo las estrellas, llegando hasta el establo donde Esperanza descansaba. El caballo levantó la cabeza al verla. «¿Qué opinas tú?», le preguntó Marisol en voz baja. «Deberíamos intentarlo». Esperanza resopló suavemente, como si respondiera. «También pienso que sí», sonrió Marisol. «Hemos llegado tan lejos juntos. ¿Por qué no seguir avanzando?». Lo que Marisol no sabía era que su historia había llegado a oídos de alguien más. Alguien con el poder de cambiar nuevamente el curso de su vida. En un elegante despacho de la Ciudad de México, un importante funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería mostraba el reportaje de Historias del Corazón a sus colegas. «Esta es exactamente la clase de proyecto que necesitamos apoyar», decía el funcionario. «Un modelo de rehabilitación y cuidado animal que podría replicarse en todo el país». El refugio Nueva Vida estaba a punto de convertirse en mucho más de lo que Marisol jamás había soñado. La noticia del apoyo del Ministerio de Agricultura llegó a Nueva Vida una semana después. Un funcionario llamó personalmente a Marisol para informarle que habían seleccionado su refugio como proyecto modelo de bienestar animal y recibirían fondos gubernamentales para expandirse. «Es un honor para nosotros apoyar iniciativas como la suya, señorita Vega», dijo el funcionario. «Su trabajo podría establecer un nuevo estándar para todo México». Mientras tanto, Eduardo había intensificado el entrenamiento para el campeonato nacional. Marisol y Esperanza practicaban durante horas cada día, perfeccionando cada salto, cada giro. El caballo blanco parecía entender la importancia de esta competencia y respondía con una precisión asombrosa. Una tarde de octubre, mientras Marisol terminaba el entrenamiento, notó nubes oscuras acumulándose en el horizonte. El viento comenzaba a soplar con fuerza, agitando las melenas de los caballos en los corrales. «Va a ser una tormenta fuerte», comentó Tomás, el antiguo capataz de El Dorado que ahora trabajaba en el refugio. «El radio dice que viene un ciclón desde el Pacífico. Hay que asegurar todo», ordenó Marisol. «Tomás, avisa a los muchachos que refuercen los techos de los establos nuevos. Pablo, ayúdame a meter a los caballos que están en los corrales». Durante las siguientes horas, todo el equipo de Nueva Vida trabajó a contrarreloj. Aseguraron puertas, ventanas y techos. Guardaron el equipo y el alimento en lugares secos. Metieron a todos los caballos en sus establos, especialmente a los más viejos y a los recién llegados, que podrían asustarse con la tormenta. Cuando cayó la noche, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Los relámpagos iluminaban el cielo y el viento aullaba entre los edificios. Marisol y Carmen decidieron quedarse en los establos para vigilar a los caballos más nerviosos. «No había visto una tormenta así en años», dijo Carmen, secándose las manos después de calmar a una yegua asustada. «Espero que los techos resistan». «Los reforzamos bien», respondió Marisol, aunque también estaba preocupada. Muchas de las construcciones eran nuevas y nunca habían enfrentado un temporal como este. A las 10 de la noche, la tormenta estaba en su punto máximo. La electricidad se había cortado en toda la zona, y Marisol y su equipo trabajaban con linternas y lámparas de aceite. El ruido de la lluvia contra los techos de lámina era ensordecedor. De repente, Pablo entró corriendo al establo principal, empapado hasta los huesos. «Marisol, el arroyo se desbordó. El agua está llegando a los establos del fondo». Sin perder tiempo, Marisol organizó a todos para mover a los caballos de esa zona a lugares más altos. Trabajaron frenéticamente bajo la lluvia torrencial, guiando a los animales asustados a través del barro que ya les llegaba a los tobillos.
El techo del almacén se está soltando, gritó uno de los trabajadores. Marisol corrió hacia allí con Tomás y otros 3 hombres. Juntos intentaron asegurar las láminas que el viento amenazaba con arrancar. El agua les corría por el rostro mientras sujetaban cuerdas y clavaban maderas para reforzar la estructura. En medio de este caos, escucharon golpes en la puerta principal de la casa. Nadie esperaba visitas en una noche así. ¿Quién podría ser?, preguntó Carmen, que sostenía una lámpara. Iré a ver, dijo Marisol, corriendo hacia la casa. Cuando abrió la puerta, el viento casi la tira hacia atrás. Frente a ella, empapado y con el sombrero goteando agua, estaba don Francisco Vega. Marisol se quedó paralizada. No había visto a su padre de cerca desde el día que dejó El Dorado, casi 2 años atrás. «Papá», fue todo lo que pudo decir. Don Francisco parecía más viejo, con más canas y arrugas alrededor de los ojos. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y preocupación. «Encontré este caballo atrapado en el barro cerca de la carretera», dijo, señalando hacia su camioneta estacionada bajo la lluvia. En la parte trasera, cubierto con una lona, había un caballo marrón que temblaba visiblemente. No sabía dónde más llevarlo. Pensé que aquí sabrían qué hacer con él. Sin tiempo para procesar este encuentro inesperado, Marisol llamó inmediatamente a Tomás y Pablo. Los 3 corrieron hacia la camioneta de don Francisco y bajaron con cuidado al caballo asustado. El animal cojeaba de una pata trasera y tenía el cuerpo cubierto de barro. «Está muy frío», dijo Marisol tocando el cuello del caballo. «Necesitamos secarlo y calentarlo rápido». Lo llevaron al establo principal, donde Carmen ya había preparado un espacio con paja fresca. Mientras Marisol y Carmen examinaban al caballo, don Francisco permanecía a un lado, observando en silencio. «Tiene algunos cortes en las patas», dijo Carmen, «y está exhausto, pero no parece tener nada roto». «¿Dónde lo encontraste exactamente, papá?», preguntó Marisol mientras secaba al animal con toallas. «En el camino viejo, cerca del puente de las Flores. El arroyo se desbordó, y parte del camino se convirtió en un lodazal. El caballo estaba atrapado hasta las rodillas, tratando de salir». «¿Cómo lo sacaste solo?». «No fue fácil», respondió don Francisco mostrando sus manos raspadas y llenas de barro. «Tuve que usar una cuerda y la camioneta. Por suerte no pesaba mucho». Mientras hablaban, un crujido fuerte sonó desde fuera, seguido de gritos. «¡El cobertizo se está cayendo!», gritó alguien. Marisol salió corriendo con su padre detrás de ella. El viento había arrancado parte del techo del cobertizo, donde guardaban las herramientas y el equipo. Varios hombres intentaban salvar lo que podían. Sin decir palabra, don Francisco se quitó su chaqueta empapada y se unió al esfuerzo. Marisol observó sorprendida cómo su padre, a pesar de sus 60 años, trabajaba junto a los jóvenes, dando órdenes precisas que todos seguían sin cuestionar. Su presencia imponente y su experiencia se notaban inmediatamente. «Necesitamos vigas para apuntalar esa pared», gritó don Francisco por encima del ruido de la lluvia. «Hay algunas en mi camioneta». Durante las siguientes horas, padre e hija trabajaron hombro con hombro para proteger el refugio de la furia de la tormenta. Don Francisco no se limitó a dirigir. Clavó maderas, aseguró puertas, ayudó a tranquilizar caballos asustados. Sus manos, que no habían hecho trabajo físico en años, sangraban con pequeños cortes. Cerca de la medianoche, la intensidad de la tormenta comenzó a disminuir. El equipo de Nueva Vida, agotado pero satisfecho, se reunió en la cocina de la casa principal para tomar café caliente. Don Francisco se sentó en una esquina, algo incómodo pero aceptando la taza que Carmen le ofreció. «Gracias por su ayuda, don Francisco», dijo Carmen con respeto. Llegó en el momento justo. Don Francisco asintió levemente. «Tienen un buen equipo aquí», comentó, mirando a los trabajadores. Reconoció a varios de sus antiguos empleados. «Tomás, no te veía desde que dejaste El Dorado». «Las cosas cambiaron allá, patrón», respondió el viejo capataz. «Aquí hacemos algo que vale la pena». Un silencio incómodo llenó la habitación. Todos sentían la tensión entre padre e hija. «Deberías cambiarte esa ropa mojada, papá», dijo finalmente Marisol.
Tengo algunas camisas grandes que podrían servirte. Cuando los demás salieron para revisar una última vez los establos, Marisol y don Francisco quedaron solos en la cocina. El hombre observaba el lugar con curiosidad. «Así que este es tu hogar ahora», dijo, más una afirmación que una pregunta. «Sí», respondió Marisol. «No es grande como El Dorado, pero es tuyo», completó don Francisco. «Lo construiste con tus propias manos». Otro silencio, menos tenso que el anterior. «Vi tu competencia en Hermosillo», dijo de repente don Francisco. «Y vi el programa de televisión». Marisol lo miró sorprendida. «¿Estuviste en la competencia? Creí verte, pero pensé que era mi imaginación. Estuve allí. Quería ver cómo te iba con ese caballo por el que dejaste todo». «Su nombre es Esperanza», dijo Marisol suavemente. «Esperanza», repitió don Francisco. «Le queda bien». Marisol dudó un momento y luego dijo: «¿Quieres conocerlo? Está en el establo principal». Don Francisco asintió. Ambos caminaron bajo la lluvia ligera hasta el establo donde Esperanza descansaba. El caballo levantó la cabeza al verlos entrar. «Es hermoso», admitió don Francisco acercándose despacio. «Un andaluz puro, ¿verdad?» «Sí», Carmen lo identificó después de que comenzó a recuperarse. Don Francisco observó al caballo con ojo crítico, apreciando su estructura y porte. «Tu madre habría estado orgullosa», dijo finalmente, con la voz ligeramente quebrada. «Ella también veía valor en las cosas que yo no podía ver». Marisol sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que su padre mencionaba a su madre en años. «Te pareces tanto a ella», continuó don Francisco, mirándola directamente. «No solo en el físico. Tienes su corazón, su terquedad. Siempre la tuviste». Marisol no pudo contener las lágrimas. «Te extraño, papá», dijo simplemente. Don Francisco dio un paso hacia ella, inseguro. Entonces, en un gesto que sorprendió a ambos, abrió los brazos. Marisol se refugió en ellos como cuando era niña. «Perdóname», murmuró don Francisco contra su cabello. «Fui un viejo terco y orgulloso. No podía entender por qué sacrificaste tanto por un caballo. Ahora lo veo». «¿Qué ves?», preguntó Marisol separándose para mirarlo. «Veo que no fue solo por un caballo. Fue por encontrar tu propio camino, por hacer algo que realmente importa». Don Francisco miró alrededor del establo, a los caballos rescatados, al trabajo evidente. «Has construido algo valioso aquí, hija, algo que el dinero no puede comprar». Esa noche, don Francisco se quedó en Nueva Vida. Durmió en un pequeño cuarto que Pablo le preparó junto a la oficina. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había pasado completamente, ayudó a reparar los daños que el viento y la lluvia habían causado. Antes de marcharse, don Francisco se detuvo junto a su camioneta y miró a Marisol. «Vendré a verte más seguido, si te parece bien». «Me encantaría, papá. Y tal vez pueda ayudar con algunas cosas aquí. Tengo experiencia en construcción y manejo de tierras». Marisol sonrió. «Siempre hay trabajo que hacer en Nueva Vida, y siempre hay caballos que necesitan ayuda». Don Francisco asintió, subió a su camioneta y arrancó. Por el espejo retrovisor, vio a su hija de pie, con el sol de la mañana iluminando su cabello negro. Por primera vez en casi 2 años, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El camino hacia la reconciliación completa sería largo, pero habían dado el primer paso. Lo que ninguno de los dos sabía era que pronto descubrirían algo extraordinario sobre los caballos de Nueva Vida, algo que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino las de muchos niños que necesitaban esperanza tanto como aquellos caballos rescatados. 2 semanas después de la tormenta, don Francisco cumplió su promesa y comenzó a visitar Nueva Vida regularmente. Cada 2 o 3 días, llegaba en su camioneta, siempre trayendo algo útil: herramientas, materiales de construcción o simplemente su experiencia. La relación entre padre e hija mejoraba lentamente, sanando heridas del pasado mientras trabajaban juntos. Una tarde soleada, Carmen organizó una visita especial al refugio. Un grupo de niños de la escuela primaria de Santa Rosa vendría a conocer a los caballos.
Era parte de un programa educativo sobre el cuidado animal que Carmen había propuesto a la directora. Los niños llegan en media hora, anunció Carmen revisando su reloj. ¿Están listos los caballos más dóciles? Sí, respondió Marisol. Preparamos a Dulce, Luna y Canelo para que los niños los acaricien. Son los más tranquilos con los visitantes. ¿Y Esperanza?, preguntó Carmen. Sabes que Esperanza no es muy sociable con extraños, dijo Marisol. Mejor lo dejamos en su corral separado. A las 3 de la tarde, 2 camionetas llegaron al refugio. Bajaron 20 niños de entre 7 y 9 años, acompañados por 2 maestras y algunos padres. Entre ellos había un niño en silla de ruedas, empujado por su madre. Marisol y Carmen dieron la bienvenida al grupo y comenzaron el recorrido. Les mostraron cómo cuidaban a los caballos, les explicaron por qué algunos habían llegado lastimados o enfermos, y cómo trabajaban para recuperarlos. Los niños escuchaban con atención y hacían muchas preguntas. Cuando llegaron al área donde estaban los 3 caballos preparados para la interacción, los niños se emocionaron mucho. ¿Podemos tocarlos?, preguntó una niña con trenzas. Claro, respondió Marisol. Pero hay que acercarse despacio, sin movimientos bruscos, y tocarlos suavemente en el cuello o la cabeza. Los niños formaron pequeños grupos y se turnaron para acariciar a los caballos. El niño en la silla de ruedas, llamado Mateo, observaba desde lejos con tristeza. Su madre intentaba acercarlo, pero el terreno irregular hacía difícil mover la silla. Carmen notó esto y se acercó a ellos. Hola, soy la doctora Carmen. ¿Cómo te llamas? Mateo López, respondió el niño tímidamente. Tenía 8 años y grandes ojos oscuros. ¿Quieres conocer a un caballo muy especial, Mateo?, preguntó Carmen, arrodillándose para estar a su nivel. El niño asintió con entusiasmo. Señora López, ¿me permite llevar a Mateo a un lugar donde pueda interactuar con un caballo?, preguntó Carmen a la madre. Por supuesto, doctora. A Mateo le encantan los animales, pero raramente puede acercarse a ellos. Carmen buscó a Pablo, quien estaba ayudando con el grupo de niños. Pablo, ¿podrías traer a Esperanza al corral pequeño junto a la oficina? El terreno allí es plano y podremos acercar la silla de Mateo. Pablo pareció sorprendido. ¿Estás segura? Esperanza no suele estar cómodo con extraños, especialmente con niños ruidosos. Confía en mí, dijo Carmen. Tengo una corazonada. Mientras los demás niños seguían con el recorrido, Carmen, la señora López y Mateo fueron al corral pequeño. Pablo llegó poco después con Esperanza, quien parecía inquieto. Ten cuidado, advirtió Pablo. Está nervioso hoy. Pero algo extraño sucedió cuando Esperanza vio a Mateo. El caballo, normalmente reservado con los extraños, caminó directamente hacia el niño en la silla de ruedas. Con suavidad sorprendente, bajó su cabeza hasta el nivel del niño, como saludándolo. Mateo sonrió y extendió su mano temblorosa. Sus movimientos eran limitados debido a su parálisis cerebral, pero Esperanza permaneció perfectamente quieto, permitiendo que el niño lo tocara. Nunca había visto a Esperanza comportarse así con un extraño, murmuró Pablo asombrado. Carmen observaba la escena con atención profesional. Después de unos minutos, se acercó a la señora López. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Mateo recibe terapia física? Sí, 2 veces por semana en Hermosillo. Pero es difícil para nosotros. El viaje es largo y costoso. Carmen asintió pensativa. He leído sobre terapias asistidas con caballos para niños con parálisis cerebral. La equinoterapia mejora el equilibrio, fortalece los músculos y también tiene beneficios emocionales. Hemos escuchado de eso, respondió la señora López. Pero es muy caro y no hay lugares que lo ofrezcan cerca. Carmen miró a Esperanza y a Mateo, que seguían conectados en un silencioso intercambio. ¿Le gustaría intentar algo? Mi sobrino tiene una condición similar a la de Mateo. He estudiado un poco sobre estas terapias. Con el permiso de la madre, Carmen y Pablo ayudaron a Mateo a salir de su silla. Con extremo cuidado, lo colocaron sobre una manta en el lomo de Esperanza. Pablo sostenía firmemente al niño mientras Carmen guiaba al caballo en un paseo muy lento alrededor del corral.
Marisol llegó en ese momento, sorprendida al ver la escena. ¿Qué están haciendo? Observa, respondió Carmen sin detenerse. Después de dar 3 vueltas al corral, bajaron a Mateo. El niño estaba radiante de felicidad. «Me gustó mucho», exclamó con una claridad en el habla que, según su madre, no era habitual en él. «Su cuerpo está más relajado», notó la señora López, asombrada. «Normalmente está muy tenso después de estar sentado tanto tiempo». Cuando el grupo escolar se marchó, Marisol, Carmen y don Francisco, que había presenciado parte de la sesión con Mateo, se reunieron en la oficina. «Lo que vimos hoy fue extraordinario», comenzó Carmen. «El movimiento del caballo al caminar proporciona estimulación sensorial y física que beneficia enormemente a niños como Mateo». «Nunca había visto a Esperanza tan paciente», comentó Marisol. Parecía entender que Mateo necesitaba cuidado especial. «Los caballos son increíblemente sensibles», dijo Carmen, «especialmente los que han sufrido. De alguna manera, parece que pueden conectar con el sufrimiento o las limitaciones de otros». Don Francisco, que había permanecido callado, habló finalmente. «¿Crees que podrían ayudar a más niños como Mateo?» «Estoy convencida», respondió Carmen con firmeza. «He estudiado estos métodos. La equinoterapia es reconocida mundialmente, pero rara vez disponible en zonas rurales como Santa Rosa». Una semana después, Mateo y su madre regresaron para otra sesión. Esta vez, Carmen había preparado ejercicios específicos y había consultado con un fisioterapeuta amigo en Hermosillo. Después de 5 sesiones, los cambios en Mateo eran notables. Su postura había mejorado, su habla era más clara y, lo más sorprendente, había sonreído más en esas semanas que en meses anteriores, según su madre. «Es como si Esperanza le diera algo que nosotros no podíamos darle», comentó la señora López con lágrimas en los ojos. La noticia sobre el milagro de Mateo se extendió rápidamente por Santa Rosa. Pronto, otras familias con niños con discapacidades comenzaron a llegar a Nueva Vida. Carmen, determinada a hacer esto correctamente, contactó a especialistas y estudió intensamente sobre terapias asistidas con caballos. Marisol adaptó parte del refugio para estas nuevas actividades, creando rampas de acceso para sillas de ruedas y espacios seguros para las terapias. Lo más sorprendente fue descubrir que no solo Esperanza tenía ese don especial. Otros caballos del refugio, especialmente los que habían sufrido maltrato o abandono, mostraban una paciencia y sensibilidad extraordinarias con los niños con necesidades especiales. Un mes después de la primera sesión con Mateo, ya tenían 10 niños recibiendo terapias regulares. Carmen había formado un pequeño equipo con una fisioterapeuta de Hermosillo que venía 2 veces por semana. «Necesitamos dar un nombre a este programa», dijo Marisol durante una reunión. «Es diferente al rescate de caballos, aunque está conectado». «Caballos sanadores», sugirió Pablo, «porque sanan a los niños y ellos también sanan a los caballos». El nombre fue adoptado inmediatamente. Don Francisco, que había observado el desarrollo del programa con creciente interés, pidió hablar con Marisol en privado después de la reunión. «Tengo algo importante que decirte», comenzó, inusualmente nervioso. «He estado pensando mucho sobre este programa para niños». «¿Qué piensas, papá?» «Pienso que necesitan más espacio, instalaciones adecuadas». Don Francisco respiró profundo. «Quiero donar 10 hectáreas de El Dorado para expandir el proyecto». Marisol se quedó sin palabras. «¿Hablas en serio?» «Muy en serio. Son las tierras que colindan con tu propiedad actual. Son planas, con buen acceso desde la carretera principal, perfectas para construir instalaciones para las terapias». «Papá, eso es... no sé qué decir». «No digas nada. Esta tierra servirá mejor aquí que en mis manos. Es parte de mi forma de reparar lo que hice mal». La noticia de la donación de don Francisco causó revuelo en Santa Rosa. El gesto no solo significaba una expansión física para Nueva Vida, sino también una declaración pública de reconciliación entre padre e hija. Más sorprendente aún fue lo que ocurrió 2 días después. Javier Mendoza, el principal rival de don Francisco y el hombre que había comprado las tierras con oro a Marisol,
se presentó en Nueva Vida. Señorita Vega, saludó formalmente. He venido porque escuché sobre su programa para niños con discapacidades. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Mendoza? Mi nieta tiene síndrome de Down. Tiene 4 años y muy pocas opciones de terapia en la región. Javier Mendoza, conocido por su dureza en los negocios, parecía vulnerable por primera vez. Quisiera que ella participara en su programa. Por supuesto, respondió Marisol sin dudarlo. Todos los niños son bienvenidos aquí. Javier Mendoza se quitó el sombrero, mostrando respeto. Hay algo más. Sé que don Francisco ha donado tierras para expandirse. Mi familia y yo quisiéramos ofrecer financiamiento para la construcción de instalaciones adecuadas para las terapias. Marisol no podía creer lo que escuchaba. Los Mendoza y los Vega, enemigos durante generaciones, unidos por el bienestar de los niños necesitados. La noticia llegó rápidamente a don Francisco, quien se encontraba supervisando trabajos en otra parte del refugio. Contra todo pronóstico, el viejo hacendado extendió su mano cuando Javier Mendoza se acercó. «Bienvenido a Nueva Vida, Mendoza», dijo don Francisco. «Parece que finalmente encontramos algo más importante que nuestras viejas rencillas». «Así parece, Vega», respondió Javier con una pequeña sonrisa. Mientras los dos antiguos rivales conversaban civilizadamente por primera vez en décadas, Marisol observaba con asombro cómo su sueño de salvar a un solo caballo se había transformado en algo mucho más grande. Un puente que unía familias, sanaba antiguas rivalidades y ofrecía esperanza a niños que, como aquellos caballos abandonados, necesitaban una oportunidad para mostrar su verdadero valor. Una universidad de Monterrey contactó a Carmen esa misma semana, interesada en enviar investigadores para documentar los resultados del programa Caballos Sanadores. Su método podría revolucionar las terapias accesibles en zonas rurales de México, dijo el profesor encargado del proyecto. Lo que había comenzado como un acto de compasión, ahora se convertía en un modelo a seguir, un faro de esperanza que pronto iluminaría vidas mucho más allá de las tierras de Santa Rosa. La colaboración con la Universidad de Monterrey marcó el inicio de una nueva era para Nueva Vida. Los investigadores documentaron meticulosamente cada aspecto del programa Caballos Sanadores, publicando estudios que llamaron la atención de especialistas en todo México y más allá de sus fronteras. 10 años han pasado desde aquel día en que Marisol encontró a Esperanza moribundo en el camino polvoriento. El pequeño terreno donde comenzó todo ahora es apenas una parte de la extensa Fundación Nueva Vida, que ocupa más de 50 hectáreas, incluyendo tierras que una vez pertenecieron a El Dorado. En una mañana soleada de abril, Marisol camina por los senderos perfectamente cuidados que conectan los diversos edificios del complejo. A sus 38 años, su rostro muestra algunas líneas de expresión ganadas por años de trabajo al aire libre. Su cabello negro, ahora con algunas canas prematuras, sigue recogido en la misma trenza práctica de siempre. Pablo, quien ahora es el director de entrenamiento de la fundación, se acerca corriendo. «Marisol, los del Ministerio de Salud ya llegaron. Están en la sala de conferencias». «Gracias, Pablo. ¿Y Carmen?» Terminando de preparar la presentación con los datos del último año. Marisol sonríe, recordando cuánto ha crecido el equipo desde aquellos primeros días. Lo que comenzó con ella, Carmen y unos pocos jóvenes voluntarios, es ahora una organización con más de 50 empleados permanentes y docenas de voluntarios. Al pasar junto al corral principal, Marisol se detiene para observar a Esperanza. El caballo, ahora de edad avanzada, disfruta del sol mañanero. Su pelaje blanco sigue siendo hermoso, aunque ahora tiene un tinte plateado por los años. A pesar de estar retirado de las competencias desde hace tiempo, mantiene un porte majestuoso. «Buenos días, viejo amigo», lo saluda Marisol, acercándose a la valla. Esperanza levanta la cabeza al reconocer su voz y camina hacia ella. Los años han disminuido su energía, pero no su inteligencia ni su conexión especial con Marisol. «Tenemos visitas importantes hoy», le dice mientras acaricia su cuello. «El Ministerio de Salud quiere implementar nuestro programa en todo el país». En el corral contiguo,
Varios caballos jóvenes corretean y saltan con elegancia natural. Son los hijos y nietos de Esperanza, parte del programa de cría que ha ayudado a recuperar la raza andaluza en México. Cada uno tiene el mismo pelaje blanco brillante y la misma predisposición para el trabajo terapéutico. Marisol, te están esperando. Llama Carmen desde la entrada del edificio principal. A sus 60 años, Carmen sigue siendo el pilar científico de la fundación, aunque ahora dirige un equipo de veterinarios jóvenes a quienes transmite su conocimiento y pasión. El edificio principal de Nueva Vida es una estructura moderna pero que respeta la arquitectura tradicional de Sonora. Alberga oficinas, una clínica veterinaria completa, salas de capacitación y un pequeño museo que cuenta la historia del refugio desde sus humildes inicios. En la sala de conferencias, representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de varias universidades esperan para la presentación sobre el modelo Caballos Sanadores, que ahora quieren replicar en otras regiones del país. Buenos días a todos, saluda Marisol al entrar. Gracias por venir hasta Santa Rosa para conocer nuestro trabajo. Durante la siguiente hora, Marisol y Carmen presentan los resultados de 10 años de trabajo. Más de 2.000 niños atendidos, protocolos de terapia desarrollados específicamente para diferentes condiciones, programas de capacitación para terapeutas y cuidadores de caballos, y los sorprendentes índices de mejoría en los pacientes. Después de la reunión, Marisol lleva a los visitantes a recorrer las instalaciones. Pasan por el centro terapéutico, donde varios niños reciben sus sesiones diarias con los caballos. Las risas y expresiones de alegría son el mejor testimonio del éxito del programa. En uno de los corrales adaptados para terapia, un hombre mayor cuenta historias a un grupo de niños sentados en círculo. Su voz pausada y profunda mantiene a los pequeños completamente cautivados. Y así fue como el caballo blanco encontró su camino a casa, guiado solo por las estrellas. Concluye el anciano su relato. Es don Francisco Vega, ahora de 70 años. Después de donar gran parte de El Dorado a la fundación, decidió mudarse a una pequeña casa dentro del complejo. Dedica sus días a compartir historias con los niños que vienen para terapias, enseñándoles sobre la tierra, los animales y las tradiciones de Sonora. Papá siempre tiene un público fiel, comenta Marisol a los visitantes. Los niños lo adoran. Don Francisco se acerca al grupo después de que los niños se dispersan para su siguiente actividad. ¿Qué te parecen mis historias, funcionario de ciudad?, pregunta con tono bromista al representante del Ministerio de Educación. Fascinantes, don Francisco, responde el hombre con respeto. Deberíamos grabarlas para preservarlas. Mi hija ya lo hace, dice con orgullo, señalando a Marisol. Tiene una colección de más de 100 de mis cuentos. Dice que son parte del patrimonio de Nueva Vida. Continúan el recorrido hasta llegar a la zona de construcción más reciente, un centro de investigación que se está edificando en colaboración con 3 universidades. Este proyecto es posible gracias a la familia Mendoza, explica Marisol. Han sido socios invaluables durante estos años. Como si las palabras lo hubieran invocado, Javier Mendoza aparece supervisando los trabajos. A pesar de sus 75 años, sigue activo en los negocios y especialmente comprometido con Nueva Vida. Marisol saluda con afecto. No sabía que tendríamos visitas oficiales hoy. Son del ministerio, quieren llevar nuestro modelo a nivel nacional. Javier Mendoza sonríe con satisfacción. Su nieta, quien comenzó en el programa Caballos Sanadores como paciente, ahora estudia veterinaria en la Universidad de Guadalajara, inspirada por su experiencia en Nueva Vida. Les mostraré el diseño del nuevo laboratorio, ofrece Mendoza, uniéndose al grupo. Ver a don Francisco y Javier Mendoza trabajando juntos sigue siendo motivo de asombro para los habitantes más antiguos de Santa Rosa. La enemistad que duró generaciones se transformó en una colaboración productiva gracias a un propósito común mayor que sus diferencias. Después del recorrido oficial, Marisol se retira a su oficina para prepararse para el evento de la noche. La Secretaría de Desarrollo Social le otorgará el Premio Nacional de Impacto Social, un reconocimiento a su contribución al bienestar animal y la salud infantil. Elena,
quien sigue siendo su amiga más cercana y ahora coordina a los voluntarios de la fundación, entra con un vestido colgado en una funda protectora. Tu vestido para esta noche, anuncia, y no aceptaré un no por respuesta. No puedes recibir un premio nacional con tus jeans de trabajo. Marisol ríe, consciente de su resistencia a las formalidades. Está bien, me lo pondré, pero nada de maquillaje excesivo. Un poco de brillo labial y algo para esos ojos cansados, negocia Elena. Has trabajado demasiado estas semanas. Esa noche, el salón principal de la Hacienda Nueva Vida resplandece con luces y decoraciones. El espacio que alguna vez fue un modesto almacén, ahora es un elegante centro de eventos que recibe a visitantes de todo el país. Representantes del gobierno federal, académicos, benefactores, y lo más importante para Marisol, las familias de los niños del programa Caballos Sanadores llenan el lugar. En primera fila, don Francisco, Carmen, Pablo, Elena y su esposo Miguel esperan con orgullo el momento del reconocimiento. Cuando Marisol sube al podio para recibir el premio, la ovación es ensordecedora. Con la medalla ya colgando de su cuello, se acerca al micrófono para su discurso. Hace 10 años, encontré un caballo moribundo en un camino polvoriento. Muchos pensaron que había perdido la razón cuando vendí mis tierras para salvarlo. Después, cuando descubrieron oro en esas tierras, estaban seguros de que había cometido el peor error de mi vida. Marisol hace una pausa, mirando a los presentes. Pero hoy, cuando veo a estos niños sonreír mientras montan a caballo por primera vez, cuando veo animales que estaban destinados a morir convertirse en sanadores, cuando veo a familias que eran enemigas trabajando juntas, sé que encontré un tesoro mucho más valioso que cualquier mina de oro. Sus ojos encuentran a su padre entre el público. Este premio no es solo mío, es de Carmen, quien creyó en mí cuando nadie más lo hizo, de Pablo y todos los jóvenes que construyeron este lugar con sus manos, de mi padre, quien tuvo el valor de reconocer que había un nuevo camino por recorrer, de los Mendoza, quienes dejaron atrás décadas de conflicto por un bien mayor. Marisol respira profundo antes de continuar, y es especialmente de Esperanza, el caballo que nadie quería, que me enseñó que a veces debemos perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutan de la celebración, Marisol se escabulle hasta el establo donde descansa Esperanza. El caballo, como si supiera que es una noche especial, se acerca a la puerta de su compartimento. «Ganamos otro premio, amigo», le dice suavemente Marisol, mostrándole la medalla. «Pero tú y yo sabemos que el verdadero premio es todo esto, ¿verdad?» En ese momento, don Francisco aparece en la entrada del establo. «Te estaba buscando», dice. «Los fotógrafos quieren más fotos de la premiada». «Ya voy», responde Marisol. «Solo quería compartirlo con Esperanza primero». Don Francisco se acerca y pasa un brazo por los hombros de su hija. «Tu madre estaría inmensamente orgullosa, Marisol. Yo lo estoy». Juntos caminan de regreso hacia el salón de eventos, atravesando los terrenos que una vez fueron parte de El Dorado y ahora tienen un propósito completamente nuevo. La luz de la luna ilumina los edificios de Nueva Vida, donde cientos de caballos rescatados duermen tranquilos y donde, cada día, niños y animales encuentran sanación mutua. En el horizonte, las luces de Santa Rosa brillan en la distancia. El pueblo que una vez murmuró sobre la locura de Marisol, ahora se enorgullece de ser el hogar de la Fundación Nueva Vida, un modelo nacional de rehabilitación animal y terapias innovadoras. La decisión que parecía un error catastrófico se había convertido en el inicio de algo mucho más grande que cualquier fortuna material, un legado de esperanza, sanación y transformación que continuaría mucho más allá de una sola vida. Mientras Marisol mira hacia atrás una última vez, ve a Esperanza de pie en su corral, su silueta blanca resplandeciente bajo la luz plateada de la luna. El mismo caballo que todos consideraron una pérdida, ahora símbolo de todo lo que puede lograrse cuando elegimos ver valor donde otros solo ven desesperanza.